Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la IPS Universitaria, les habla Domingo Caraballo. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordino el servicio de rehabilitación cardíaca y prueba de esfuerzo de la IPS Universitaria. Desde hace varios años, le comentaba ya a la doctora Claudia, de hace varios años, un grupo de profesionales decidimos compartir conocimiento acerca de la rehabilitación cardíaca. Empezamos un grupo muy pequeño en la Clínica de las Américas que gentilmente nos facilitó su espacio y ahí estuvimos trabajando mucho tiempo, más de 10 años. A raíz de la pandemia, en el mes de marzo del año pasado, tuvimos que suspender directamente esta parte presencial, pero como dice el dicho, vino la pandemia, pero también aparecieron nuevas estrategias tecnológicas y educativas, como esta parte que estamos haciendo de teleconferencias. Entonces, por esta razón, el día de hoy vamos a realizar una actividad, este tercer jueves de cada mes, como lo estamos haciendo hace mucho tiempo, con la presencia de la doctora Claudia Victoria Anchique Santos. Brevemente les voy a describir una parte de la historia de la doctora Claudia, una cosa muy breve. Lo primero que le quiero decir es que la doctora Claudia es una médica internista, cardióloga, egresada a la Universidad del Rosario, trabajó en el Hospital San José. Ella vive en Duitama, un lugar muy frío. Ella vive en Duitama. Ella allá en Duitama tiene su programa de rehabilitación cardíaca, de directora general del programa de prevención y rehabilitación cardíaca del Servicio de Cardiología de la IPS Biodiagnóstica de Duitama desde el año 99 hasta la fecha. Ella es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular desde el año 99. Miembro de la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiopulmonar desde el año 2003 hasta la fecha y certificada como profesional de rehabilitación cardíaca de esta asociación desde el 2013 hasta la fecha. Ella es expresidente del Comité de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, expresidente del capítulo de Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, miembro actual del capítulo Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, miembro del Comité de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular desde octubre del 2002 hasta la fecha, es coordinadora del Comité de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología desde febrero del 2004 hasta febrero del 2006 y marzo del 2006 hasta el 2013. Miembro del Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular de la Sociedad Suramericana de Cardiología y Clínica Mayo desde el 2010 hasta la fecha. Delegada de la CIAC, capítulo de Cardiopatías de la Mujer desde el 2018 hasta el 2020. Miembro asociado a la Sociedad Española de Cardiología. Miembro del Comité Editorial de la Revista Colombiana de Cardiología. Y la doctora Claudia, para terminar, ha sido la impulsora de la rehabilitación cardíaca del país. Yo le digo, nosotros nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos muy afortunados de que la doctora Claudia Victoria Anchique esté aquí con nosotros. A ella fue la persona que le tocó romper puertas, tocar puertas en el Ministerio de Salud, en todas las partes, hablar con el uno, con el otro, para que la rehabilitación cardíaca fuera directamente aceptada en el país, para que todas las personas del país tuvieran la oportunidad de tener una atención en los programas de rehabilitación cardíaca y ser reconocido en el país como una parte de la atención médica integral. Trabajó también con la parte de la campaña antitabáquica, fue uno de los líderes directamente para evitar que la gente siguiera dañándose los pulmones y dañando a los demás y todo el organismo con la parte del cigarrillo. Ese es una gran líder y yo había tenido este sueño de traer a la doctora Claudia Anchique a Medellín desde hace mucho tiempo y no se pudo hacer eso presencialmente, pero Dios sabe cómo hace las cosas y nos ha mandado a la doctora Claudia Anchique no solamente a Medellín, sino al mundo entero, porque a través de las teleconferencias hay muchas partes, diferentes personas, diferentes partes del mundo que están conectadas y quieren escuchar la experiencia de la doctora Claudia Victoria Anchique, que no quiero quitarle más tiempo porque ella también está muy interesada en transmitirle sus conocimientos. Bienvenida, doctora Claudia. Muchas gracias de antemano por su aceptación a estar con nosotros. Ok, Domingo, muchísimas gracias. Buenas tardes para ti. Muchísimas gracias por la generosa presentación y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la presencia y Domingo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio académico de tanto reconocimiento.
para todos realmente con el tema de prevención de enfermedades cardiovasculares en la mujer, para lo cual declaró no tener conflictos de interés y que voy a presentar bajo estos 5 aspectos que aparecen en esta diapositiva. Y con estos 5 aspectos y este tema me he planteado un objetivo muy ambicioso, y es que al final de esta conferencia ustedes se lleven los mensajes, se lleven la suficiente información y evidencia que les sirva como herramientas para ir a la acción, empezar y avanzar en implementación de estrategias de prevención cardiovascular en la mujer, hacer el cambio, estrategias muy asertivas que permanezcan en el tiempo y que logren este cambio que les muestro en esta diapositiva, que logremos a través de esas estrategias de prevención cardiovascular salir del círculo vicioso de factores de riesgo, enfermedad cardiovascular, evento agudo, discapacidad, muerte, más eventos, más discapacidad, salir de ahí, de ese círculo vicioso al círculo virtuoso cardiovascular que está anclado en lo que son los estilos de vida saludables y la prevención cardiovascular en todos los momentos de la vida de la mujer para hacer el empoderamiento y ser dueños de una salud cardiovascular mucho mejor, con calidad de vida, mucho mejor también. Entonces, este es el objetivo ambicioso para que lo tengan en mente, y con este objetivo ambicioso vamos a ir con la primera parte de esta conferencia, que es la prevención, la primera parte. Y para hablar de prevención, quisiéramos una reflexión del día, no quiero empezar con el tema cardiovascular, sino con estos 3 ejemplos de acá. Tenemos una realidad: cada año mueren más de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. La mayoría de estos son evitables y serían evitables con medidas preventivas como las que tenemos en esta diapositiva. El uso de casco de motocicleta, el correcto uso disminuye el riesgo de muerte en un 40% y más del 70% de heridas mortales. No lo utilizamos y tenemos esto. Pero pasamos al cinturón de seguridad. Si nosotros usamos el cinturón de seguridad y voy en el puesto de adelante, puedo disminuir el riesgo de lesiones en 50%, si voy en el puesto de atrás hasta 75%. Sin embargo, solo 111 países tienen alguna normatividad relacionada con cinturón de seguridad, y menos de 25% tienen una adecuada observancia para el uso de cinturón de seguridad. Y nos empezamos a acercar un poco socialmente a un tema que es común para todos nosotros, y es esta pandemia que tenemos, y lo vemos aquí representado. Muy sencillo: uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento. Y aún en medio de esta pandemia también hemos visto cómo en medio del dolor, de la dificultad, de los temas económicos, sociales y personales dolorosos que nos ha causado a todos la pandemia, nos ha tocado, vemos también resistencia a estas medidas preventivas, que son sencillas, aparentemente sencillas, y vemos resistencia y decimos, bueno, es la sociedad, son las personas que no entienden el tema de salud tampoco, no lo saben. Pero también si vamos a mirar un poco, nos vamos a mirar a nosotros. Fíjense que ustedes, que ahorita el lavado de manos es muy importante. Antes de la pandemia, la OMS había durado 15 años, los últimos 15 años, trabajando muy fuertemente en el tema del lavado de manos, y había logrado hasta ese momento únicamente el 30% de adherencia en higiene de manos en el personal de salud, donde estamos incluidos los médicos. Entonces, ¿por qué quiero empezar con esto? Quiero empezar con esto porque creo que aquí está parte del secreto de por qué seguimos nosotros llorando un poco y diciendo que falta prevención, que cómo lo hacemos. Necesitamos entender cómo hacer diferente y aplicar diferente la prevención. Fíjense que esto son cosas de la vida de todos nosotros y pensamos que es sencillo, todas las medidas preventivas tienen un impacto importante, pero cuando vamos a ver, en esta diapositiva les muestro alrededor de 9 razones, 9 motivos por los cuales no siempre es fácil para las personas hacer esa medida preventiva: comprar un casco, o ponérselo, o usar un cinturón, o tomarse un medicamento, o cambiar un estilo de vida. Si miramos esto, podemos ver que hay más de un motivo. Y cuando empezamos a entender esto, inmediatamente tenemos que pensar que cuando vamos a hablar de salud, cuando vamos a hablar con nuestros pacientes, tenemos que tenerlo en mente, porque no puede ser un discurso para nosotros mismos sin tener en cuenta esas posibilidades. Entonces, de estos ejemplos de prevención con los que quería empezar, vamos a pasar a la prevención cardiovascular. Entonces, recordemos que los principales objetivos de la prevención en las enfermedades cardiovasculares son
reducir morbilidad y mortalidad, mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida. Tenemos los Euroaspire, que son estudios transversales que se realizan en países europeos, han venido realizando del Euroaspire 1 hasta el Euroaspire 5, el quinto, que lo que mide es el seguimiento a la adherencia de las guías de prevención cardiopulmonar, de diabetes, de evento coronario agudo, de falla cardíaca, el seguimiento de adherencia a esas guías. En pacientes que ya han tenido un evento coronario agudo y en pacientes de prevención primaria con alto riesgo cardiovascular. Ese es un subgrupo del Euroaspire 5, por ejemplo, y el Euroaspire 3. Y fíjense ustedes, bueno, empezaron en el 1994 y han ido sacando las diferentes Euroaspire 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 5, el último en el 2018, ¿cierto? Y de estos yo les escogí 2 publicaciones, hay muchísimas publicaciones. Les escogí este, que es del Euroaspire 5, impacto en pacientes con enfermedad coronaria, 27 países, 81 regiones, 131 centros, pacientes menores de 80 años con diagnóstico de enfermedad coronaria, ya con cirugía, revascularización miocárdica, angioplastia, cualquiera de las modalidades. ¿Y qué tenemos en estos resultados? La gran mayoría, una importante mayoría de estos pacientes evaluados en ese momento y a los 6 meses, tenían estilos de vida, digámosle, insuficientemente saludables. ¿Por qué? El 50% seguían fumando, 38% seguían con obesidad abdominal, más de casi el 60%, 66% de estos pacientes no cumplían con las recomendaciones de actividad física necesaria para recibir los beneficios que otorga esa actividad física. Entonces, la conclusión es que es insuficiente para estos pacientes las metas de prevención secundaria que deberían tener para ese momento. Y este otro, decimos, bueno, este fue el paciente, los pacientes del grupo de pacientes con un evento cardiovascular que uno diría no quisieran repetir y quisieran cambiar el curso y la evolución, y los resultados no son tan buenos como uno quisiera. Y cuando vemos ahora el subgrupo de pacientes que es de prevención primaria, son pacientes que no han tenido un evento, pero que tienen un alto riesgo cardiovascular por sus factores de riesgo, ¿cómo es la adherencia a las recomendaciones de las guías de prevención? Entre el 2016 y 2018, 78 centros, 16 países europeos, más de 2.700 pacientes, de esos 57.6% eran mujeres. Y fíjense ustedes en la parte inferior de la diapositiva las cifras. 18% fumadores, 43% de obesos, 63% obesidad abdominal, solamente 47% llegaban a las metas de hipertensión arterial, 46% a la dislipidemia y 62% en diabetes. De tal manera que, de acuerdo a estos registros de Euroaspire, tenemos que ni en prevención primaria con alto riesgo cardiovascular, ni en prevención secundaria estamos logrando la adherencia suficiente de los pacientes ni de los médicos para lograr las metas necesarias para disminuir ese curso de la enfermedad y lograr los verdaderos beneficios que otorga la prevención cardiovascular. De tal manera que la conclusión es que tenemos todavía un potencial inmenso para hacer el cambio, para lograr mejorar esas cifras y que tenemos la enorme responsabilidad de participar de una manera diferente en este aspecto y por eso estas conferencias son parte de ese trabajo para salir a hacerlo de una manera diferente. Una de las conclusiones de este subgrupo también aparecía en este artículo era que tanto los pacientes como los médicos prestan atención insuficiente a los factores de riesgo cardiovasculares de los cuales estamos hablando, de tal manera que esa es la invitación y nos vemos abocados a titulares como estos que vemos acá, de cuando salió el Euroaspire 3, prevención cardiovascular es la cenicienta, pero estamos ahora en el 2021 y todavía estamos necesitando seguir buscando formas diferentes de lograr resultados mejores a partir de las lecciones que nos dejan cada uno de estos Euroaspire. Y un poco de esto es lo que vamos a hablar ahorita. Parte de esto es mensaje importante acá. Para hablar de adherencia necesitamos hacer conciencia que hay 3 momentos importantes. 1, cuando nosotros prescribimos la recomendación o el medicamento. 2, cuando el paciente decide iniciar esa recomendación o ese medicamento. Y 3, ¿cuánto tiempo va a mantener el paciente esa adherencia a esa recomendación o a ese medicamento, en este caso de las estrategias de prevención cardiovascular? Fíjense que si hay una de esas en la que no estamos o estamos de una manera inadecuada, el resto ya no funciona. Si parte de nosotros que no arrancamos con la prescripción adecuada
o nos olvidamos, o lo hacemos rápidamente, lo mencionamos muy superficialmente y para el paciente no se recibe la información, de ahí para adelante los otros pasos no se dan. Y en los otros 2 pasos es muy importante que también estemos, porque en cualquiera de esos pasos, debido a factores que ya se reconocen como los que aparecen en esta diapositiva, son 5 factores que a su vez tienen diferentes causas. Por cualquiera de estos factores, el paciente o nuestras pacientes no van a seguir adherentes a las recomendaciones, en este caso de prevención que estamos hablando. Y si nosotros no entendemos esto y el contexto, como les mostré también en prevención, de las dificultades que puede tener cada una de ellas, ahí es donde nos estamos equivocando y nos seguiremos equivocando, alejándonos de los objetivos que tenemos. Entonces, importante, mensajes. Tema de prevención tiene un poder inmenso y unos beneficios y unos impactos inmensos que cambian la evolución de la enfermedad de nuestras mujeres, ¿cierto? Segundo, tiene ese impacto tan grande, pero a la vez es un reto inmenso porque es difícil, no es fácil hacer el cambio y asumir cada una de las recomendaciones. Y el tercer mensaje es que conociendo estos 2 mensajes anteriores, debemos buscar las formas más asertivas para lograr transmitir, prescribir y mantenerlos al lado de nuestras pacientes para lograrlas mantener adheridas a esas recomendaciones. Entonces, eso en cuanto a la prevención. Y ahora, frente a enfermedad cardiovascular, o sea, ¿qué tan complejo es el tema? ¿Frente a qué estamos luchando? Ya sabemos qué estrategias tenemos, pero pues esto es grave o no grave. Vamos a recordarlo. Esta gráfica que nos muestra en el 2019 de las 10 principales causas de defunción en el mundo, tanto para hombres como para mujeres, 7 corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles. Y de esas, igual, en el mundo, y a la derecha ustedes pueden ver, para América Latina también tiene esa relación. Y en ambos casos, la primera causa para ambos casos es cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, tanto para hombres como para mujeres. De tal manera que tenemos 8.5 millones de muertes en mujeres anualmente en el mundo, secundario a enfermedades cardiovasculares. Y algo muy importante, el 80% habitan en los países con un ingreso socioeconómico medio y bajo. Es decir, 1 de cada 2 mujeres morirá por enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, mientras que solo 1 de 25 morirá por cáncer de seno. Entonces hay que empezar a cambiar el paradigma y mostrar estos datos a nuestros pacientes para poder también motivar el cambio en ellas. Para las mujeres, entonces, que nos quede claro también este mensaje, la enfermedad cardiovascular en el mundo es la principal causa de muerte. Representa 1 de cada 3 muertes cada año, es decir, muere casi 1 mujer por cada minuto que pase en el día. Esto es importante. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Ha pasado esto por un tema de percepción, una percepción errada en el sector salud, en los médicos. Pensamos durante mucho tiempo que esta no era una enfermedad de mujeres y esto se transmite a la mujer, que tiene la percepción errada de que no es una enfermedad de nosotras las mujeres. ¿Esto a qué nos llevó? A muchos años donde las mujeres no estaban incluidas en los estudios, a muchos años donde las mujeres han estado subrepresentadas, subdiagnosticadas y subtratadas. Entonces, unos números muy altos en enfermedad cardiovascular, pero también unos números muy altos en mortalidad cardiovascular, siempre superando la mortalidad por encima de la mortalidad cardiovascular masculina. Fíjense en esta diapositiva que nos muestra la mortalidad en Estados Unidos secundaria a enfermedad cardiovascular. La línea roja nos muestra mujeres, la azul nos muestra hombres, y fíjense ustedes cómo durante todos los años, desde el 79 hasta el 2013, anualmente mortalidad femenina superior a la de los hombres. Y por primera vez en el año 2013, la mortalidad femenina estuvo inferior a la de los hombres. ¿Secundario a qué? A las estrategias, primero prevención, centradas en la prevención cardiovascular, que incluye la información, la educación, las intervenciones, y de ahí para adelante empieza a haber un mejor diagnóstico y unos mejores tratamientos que hemos venido trabajando. Nos falta mucho, hemos avanzado, pero generalmente hay cambios que requieren más tiempo del que nosotros quisiéramos, pero lo vamos logrando. Entonces, para que tengan en mente esto. ¿Y por qué es importante? Porque las cifras las conocemos, se pueden prevenir el 80% de las enfermedades cardiovasculares, por eso repetimos una y otra vez que estamos anclados. Tenemos, digamos, toda la fuerza en lo que son las estrategias de prevención cardiovascular, porque podemos disminuir, cambiar la evolución y cambiar ese curso para ese círculo virtuoso
que estamos buscando en salud cardiovascular ideal. Entonces tenemos el concepto y los mensajes de prevención, el mensaje de que la enfermedad, o sea, es muy importante, primera causa de morbimortalidad y discapacidad para las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas cifras tan importantes? Entonces, hablemos de los factores de riesgo, que antes pensábamos que no eran importantes para este tema. En esta tercera parte vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Y cómo vamos a hablar de los factores de riesgo? Vamos a empezar con lo que son los determinantes sociales. Generalmente, esa gráfica está perpendicular, pero la pusimos así porque el mensaje es que hay diferencias y tenemos que ser conscientes de las diferencias para poder intervenir más asertivamente. La biología relacionada con el sexo, género y determinantes sociales nos marcan una diferencia importante hombre y mujer. Si vamos a hablar de mujer, hay unos determinantes sociales que nos ponen en una desventaja inmensa y debemos conocerlos para cuando nos estemos acercando a la mujer y a darle nuestras recomendaciones. En términos de educación, debemos tener presente que hay mayor número de analfabetismo en las mujeres que en los hombres, un menor nivel de educación en muchos países del mundo en las mujeres que en los hombres. En tema de tierra, solamente el 1% de la tierra del mundo, las mujeres son dueñas del 1% nada más de la tierra que hay en el mundo. Cuando estamos hablando de poblaciones desplazadas, las poblaciones mayormente comprometidas y desplazadas son las mujeres más que los hombres. Donde hay zonas de conflicto, las que más sufren son las niñas, las adolescentes y las mujeres por tema de violencia, de abuso sexual. Cuando estamos hablando de trabajo, las mujeres trabajan más en el sector de servicios y son las más damnificadas en temas de salario comparado con las del hombre. Y ahorita en el año de la pandemia tenemos que recordar y tener presente que el 70% del personal sanitario corresponde a mujer, con lo que eso ha implicado en términos del esfuerzo laboral, las pérdidas que hemos tenido de mujeres también cabeza de hogar en este sentido durante este último año de pandemia. Y tener en cuenta que un gran número de mujeres son cuidadoras y un gran número de mujeres en Latinoamérica son madre cabeza de familia. Entonces, estas son los determinantes sociales que sin duda nos hacen tener que ver diferente nuestra aproximación a la mujer y aceptar que hay una diferencia que nos pone en desventaja y que necesitamos girar esa balanza, no para quedar como les estoy mostrando en esta diapositiva, pero sí para buscar esta imagen que nos está hablando de igualdad, pero también importante detrás de esto, equidad. Vamos buscando la igualdad y la equidad, lo que necesitamos. Entonces, cuando vemos estos determinantes sociales, también tenemos que empezar a entender que toda esta ciencia, la molécula, lo que estamos recibiendo en nuestras universidades, en los artículos, en estos webinars, en todo esto, tiene que trascender, tiene que tener un alcance diferente y por sí solo, si no sale y se hace un trabajo mancomunado, un trabajo intersectorial, es difícil que avancemos en los cambios que necesitamos. Entonces, las estrategias para el manejo de buscar esta igualdad y esta equidad en las mujeres tienen que ser estrategias intersectoriales, como esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud que les estoy mostrando aquí para la mujer, niña y adolescente que arrancó en el 2016 y tiene unas metas muy puntuales en el 2030. Y aquí, si ustedes ven la segunda imagen, estamos nosotros también comprometidos e inmersos, porque como dice ahí, sabemos que lo que hay que hacer sabemos lo que hay que hacer para salvar las vidas de mujeres y niños en todo el mundo. Hay que acabar con las muertes innecesarias de mujeres, recién nacidos y niños. Y lo mismo aplica para enfermedad cardiovascular. Nosotros debemos disminuir las muertes innecesarias en enfermedad cardiovascular para las mujeres y lo debemos hacer con temas intersectoriales. Entonces, viendo esto, ya nos queda muy fácil interpretar esta cadena de causalidad de enfermedad coronaria y sacar unas conclusiones y unos mensajes. Primero, que es multifactorial. Segundo, que los factores interactúan entre sí y que es muy importante esa interacción. No podemos trabajar solo uno de ellos. Y tercero, que los determinantes sociales, fíjense ustedes a la izquierda de la diapositiva, los determinantes sociales son el punto de salida. Y si empezamos en diferencia y en negativo, digamos, por lo que estamos hablando con determinantes sociales adversos, fíjense que ahí parte el tema de la dificultad en poder avanzar en los cambios que necesitamos y cómo logramos que la mujer que está enfrente o la niña que está enfrente sí pueda seguir las recomendaciones correspondientes y qué tan temprano lo hacemos. Entonces, si estuviéramos dando esta charla hace varios años, diríamos, pues no tendríamos nada de esto que aparece en esta diapositiva. Hoy hemos avanzado también en ese conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la enfermedad cardiovascular como principal causa de morbimortalidad para hombres y para mujeres. Tenemos unos factores de riesgo tradicionales que compartimos entre hombres y mujeres, pero ojo,
el impacto de varios de ellos, como lo vamos a ver más adelante, es diferente y en algunos, en varios de estos, el impacto es mucho mayor para las mujeres a lo largo de los diferentes momentos de su vida, pero compartimos esos factores de riesgo. Y a la derecha podemos ver los factores de riesgo ligados al sexo que solo tenemos nosotras, pero que hoy en día, antes pensábamos que eran unos temas ginecológicos, eran unos temas obstétricos, eran unos temas puntuales en la vida de las mujeres, pero hoy en día sabemos que estos factores de riesgo tienen una implicación, no solo en ese momento, sino en el mediano y el largo plazo, y su implicación está relacionada con factores de riesgo tradicionales después, pero también con manifestaciones de eventos cardiocerebrovasculares mayores, lo cual es muy importante. Entonces, esta imagen ya la debemos tener presente para cuando veamos a cualquier niña, adolescente, mujer o adulta mayor en nuestra consulta o en cualquier atención en el sector salud. Y esta diapositiva va a salir repetidamente a lo largo de esta conferencia. ¿Por qué? Porque nosotros en cualquier momento que vamos a ver una mujer o una niña o una adulta mayor, tenemos que tener claro que ese momento es como la foto que tenemos enfrente de nosotros, pero esa foto, esa mujer que tenemos enfrente o esa niña es un video, tiene mucho antecedente previo a esa valoración y mucho que tiene que ver después de esa con los factores de riesgo que pueda tener. Es decir, la mujer desde que está inútero tiene la posibilidad de tener factores de riesgo no tradicionales que van a afectarla desde muy temprana edad, como lo podemos ver acá, y van a hacerse manifiestos silenciosamente desde que son niñas. O vamos a tener la posibilidad de hacer una prevención mucho más efectiva, asertiva y mucho más temprana desde niñas, disminuyendo esos factores adversos a lo largo del tiempo para que cuando haga en los momentos críticos, como son embarazo, como son menopausia, como son adulta mayor, en esos momentos críticos vamos a poder tener una disminución de prevalencias y de complicaciones si actuamos tempranamente desde niñas con estas intervenciones. Entonces, quiero que tengamos presente que siempre que tengamos enfrente una niña o una mujer, tenemos todo este continuum de la vida para actuar y donde podemos hacerlo, digamos, positivamente y de una manera muy asertiva, o podemos permitir que avance más rápidamente todo este proceso inflamatorio y de enfermedad con eventos mayores mucho más tempranos. Entonces, fíjense ustedes que tenemos nuestros factores tradicionales, tenemos los que son exclusivos de las mujeres, nuestros determinantes sociales, los factores psicológicos, y fíjense que todos diferentes, ¿cierto? Tienen diferentes vías, pero empiezan a tener una vía común que se llama inflamación. Y de esa vía común inflamación sale otra vía común que se llama disfunción endotelial, aterosclerosis subclínica, disfunción autonómica, disfunción inmune, y aparece a partir de esas vías comunes las expresiones mayores, las expresiones clínicas que tenemos nosotros diariamente en nuestros hospitales de enfermedad cardiovascular, infarto agudo del miocardio, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, muerte súbita, entre otras. Entonces, aquí es donde empezamos a hacer como todo el rompecabezas, y por eso con uno de estos que veamos tenemos que tener esto presente para hacer un acercamiento mucho más integral. Vamos a empezar entonces con los factores de riesgo tradicionales. Fíjense que tenemos aquí 10 factores de riesgo, pero como les dije anteriormente, de los 10 factores tenemos 7 factores que tienen un impacto diferente para las mujeres si los comparamos con los hombres, y son los que están en blanco con asterisco en esta diapositiva, y los vamos a ver en la siguiente, a empezar a hablar de cada uno de ellos. Si vamos a hablar de la edad, fíjense ustedes que evidentemente hay unos momentos en la vida de la mujer, o sea, la enfermedad cardiovascular se presenta más tardíamente en la mujer que en el hombre, pero hay unos momentos en la vida de la mujer, en la menopausia, por ejemplo, donde se disparan, se cambian los factores de riesgo, el perfil metabólico cambia, la distribución de la grasa cambia, entonces empieza a haber mayor riesgo de síndrome metabólico, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por toda la generación de estos cambios en los factores de riesgo. Hay otro momento después de los 70 años donde la hipertensión se hace más evidente, hay unos momentos en la edad, cuando es edad fértil, donde también hay unos cambios específicos. Entonces, la edad es un marcador diferencial entre hombre y mujer para expresiones de enfermedad cardiovascular. Cuando vamos a hablar de hipertensión, la mayor prevalencia de hipertensión en la mujer se presenta después de los 75 años, encontrando que después de esta edad tenemos hasta el 80% de mujeres con hipertensión arterial, conociendo además que tiene un mayor riesgo, las mujeres hipertensas tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca que los hombres, y recordar
que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo relacionados para sufrir enfermedad coronaria. Entonces es muy importante, cuando yo les hablaba del Euroaspire, donde veíamos que solo el 47% lograban las metas de hipertensión arterial, eso es una cifra muy complicada, porque fíjense que le está pegando directamente a uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso es tan importante llegar a las metas. Ahora, vamos a hablar de diabetes mellitus. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, una mujer diabética tiene el riesgo aumentado, los estudios nos muestran riesgo aumentado de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular, y una mujer diabética con enfermedad coronaria tiene un riesgo 30 veces mayor de mortalidad que una que no sea diabética. De tal manera que en general, podemos ver ahí las cifras, en general el concepto es que mujer diabética tiene un riesgo aumentado de enfermedad cardiocerebrovascular, muerte, mortalidad con enfermedad coronaria y también un riesgo aumentado hasta 26% de cáncer. Si vamos a hablar de sedentarismo, recordemos que ese factor de riesgo también es diferente en hombres y en mujeres. Hay una prevalencia mayor de sedentarismo en las mujeres, 62%, y es un factor de riesgo independiente. Esta imagen a mí me gusta mucho y creo que la podemos utilizar con nuestros pacientes porque es un mapa de calor donde nos muestra que el mayor riesgo de mortalidad lo tenemos en el sedentarismo, que está a la izquierda, arriba a la izquierda, en rojo. El mayor tiempo sedentario es el mayor riesgo de mortalidad. Y fíjense cómo este mapa de calor empieza a ponerse anaranjado, amarillo, amarillo y verde en la medida en que empieza a haber una actividad física de leve a moderada y vigorosa y con volúmenes mayores. Aquí entonces hay varios mensajes. El primero, sin duda, que el sedentarismo es principal causa de mortalidad, aumenta en forma muy significativa la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Segundo, que contrario, la actividad física contrarresta este efecto y empieza a tener un factor protector si cumple los volúmenes correspondientes. Pero el tercero es que pequeños cambios son importantes. Y no necesariamente tenemos que llevar a las mujeres del sedentarismo total a llegar al extremo derecho donde estamos viéndolo en verde. No necesariamente tenemos que hacer eso, tenemos que empezar a motivarlas y pequeños cambios empiezan a ver la diferencia y los beneficios. Esto es importante transmitirlo a las mujeres. Este es otro estudio, una revisión multicéntrica donde se ve cómo la actividad física, o sea, la disminución del sedentarismo empieza a disminuir el riesgo. Con los volúmenes de actividad física empieza a disminuir el riesgo relativo de las 5 principales causas de morbimortalidad para las mujeres, que son las que tenemos aquí: diabetes, cáncer de seno, cáncer de colon, enfermedad isquémica cardíaca y enfermedad cerebrovascular. De tal manera que es muy importante que recordemos nosotros que las mujeres que pasan 16 o más horas al día sentadas tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular que aquellas que pasaron menos de 4 horas por día. De tal manera que recuerden ese mapa de calor y esa disminución, esa motivación para disminuir progresivamente ese estar sentado es muy importante y se representa en disminución de mortalidad, de riesgo de mortalidad. Llevarse este mensaje: el sedentarismo aumenta la mortalidad cardiovascular sin duda y es un factor de riesgo independiente, lo cual es muy importante porque si actuamos en él, vamos a tener resultados muy importantes. El tabaquismo, nos queda el tabaquismo, es uno de los principales factores de riesgo en mujeres con enfermedad coronaria menores de 55 años y sobre esto quiero decir varias cosas al respecto. La publicidad, la industria tabacalera tiene como uno de los objetivos importantes a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres en general. Hay una publicidad dirigida al público femenino muy agresiva, donde relaciona el consumo de tabaco con los derechos de las mujeres, con la igualdad de género, con el glamour, la sociabilidad y el éxito, lo cual son trampas, porque obviamente no es así, pero eso es el nicho que tienen, porque saben que es un nicho muy importante. Y fíjense ustedes la prevalencia de los fumadores, de 1.250 millones de fumadores, tenemos 200 millones que son mujeres, que representan el 75%, y el 75% de estas están en países con ingresos medianos y bajos. Esto quiere decir que esto es una trampa de pobreza, el tabaquismo es una trampa de pobreza. Y fíjense ustedes que anualmente el tabaco mata más de 5 millones de personas en el mundo y 1.5 de estas millones de personas son mujeres. Y de estas muchas de las que mueren son madres cabeza de familia con el tema social que esto implica. Entonces, nuevamente les pongo esta imagen para que abordemos el tema del cigarrillo. ¿Por qué?
las mujeres empiezan a fumar por motivos diferentes a los hombres. Les hablaba de la publicidad, cómo estaba dirigida a las mujeres, y es por eso, porque las mujeres empiezan a fumar por diferentes motivos. Violencia, abuso sexual. Los estudios nos muestran clarísimamente que el abuso sexual y la violencia intrafamiliar aumenta el riesgo hasta un 39% para iniciar el consumo de cigarrillo. Las mujeres con poca autoestima, con una autoimagen deteriorada, desdibujada, el estrés mental, el soporte social bajo, fomentan el aumento del consumo del cigarrillo o el inicio del consumo del cigarrillo, y tiene pues unas implicaciones a lo largo de toda la vida. Y recordar que hoy en día, a pesar de lo que sabemos del tabaquismo, entre el 15 y el 25% de las mujeres fuman durante el embarazo, con las consecuencias correspondientes, porque pasa a líquido amniótico, generando las alteraciones y consecuencias para los niños y el feto, como todos sabemos. De tal manera que, claro, tiene una implicación en enfermedad cardiovascular y un aumento de riesgo significativo, uno de los principales para mujeres con enfermedad cardiovascular menores de 55 años, pero también fíjense ustedes que a lo largo de la vida tiene unas implicaciones inmensas que justifican que tempranamente, también quiero que recuerden esta imagen, tempranamente, si estamos hablando que en la adolescencia por estos motivos las mujeres, las niñas y las adolescentes empiezan a fumar, recuerden cuando vayamos a hablar de las intervenciones cómo es importante empezar tempranamente en intervenciones que van a finalmente redundar en beneficios mucho más adelante. Entonces, esto es para recordarles que desde que están en útero pueden tener el efecto negativo del tabaco y ya de niña tiene pues alteraciones que se van a ver más adelante. Mencionar el cigarrillo electrónico, importantísimo el cigarrillo electrónico. Las ventas de la industria tabacalera han estado centradas en el cigarrillo electrónico, como lo pueden ver ustedes en esta diapositiva desde el año 2011 a la fecha, cómo han aumentado sus ingresos a costa del cigarrillo electrónico con publicidad también falsa, también de glamour y también incluso diciendo que sirve como estrategia en cesación tabáquica, lo cual no es cierto, no hay estudios contundentes que demuestren que es seguro y que su seguridad, o sea, los riesgos son superiores a la seguridad o a los efectos en cesación tabáquica, entonces esto no es cierto. Y fíjense ustedes, este es otro mensaje para llevarse a casa y es el impacto del cigarrillo electrónico en el sistema cardiovascular. Se los muestro en esta diapositiva. El cigarrillo electrónico tiene muchísimas sustancias, no solo nicotina, sino muchísimas sustancias, y una de estas se ha estudiado mucho, que es la acroleína, y miren los efectos que tienen sobre el sistema cardiovascular. O sea, estos 6 efectos que vemos en esta diapositiva sobre el sistema cardiovascular son muy importantes y ya han sido demostrados, de tal manera que nosotros tampoco debemos prescribir cigarrillos electrónicos como parte de las estrategias en cesación tabáquica, y debemos propender por disminuir su consumo, tanto el inicio del consumo como la perpetuación de este consumo en las mujeres o las adolescentes que vemos que tienen, que están consumiendo cigarrillo electrónico. Esto se los traigo porque es importante saberlo. Hay 4 generaciones de dispositivos, los pueden ver ustedes aquí. Pueden ver los cartuchos, pueden ver lo que vende la industria tabacalera. Bueno, está el tema de los cartuchos y esto, los dispositivos, pero también están los consumibles, que son estos goteritos que ven, y ustedes pueden ver aquí abajo cómo se preparan. Y aquí a la derecha les muestro los diferentes componentes orgánicos que tiene el cigarrillo electrónico. Todos estos o varios de estos han sido confirmados ya y demostrados como tener efectos cancerígenos y efectos deleterios en diferentes sistemas del organismo. Uno de estos es el Juul, el que llamamos el Juul, que se conoce, su consumo se conoce como el Juuling, y todos es importante saber que una sola cápsula del Juul representa como si la persona hubiera fumado 20 cigarrillos regulares. Y este Juul está muy arraigado en los Estados Unidos, en los adolescentes, en los campos de las universidades. Su consumo está muy arraigado, y en Colombia ya también lo tenemos, y hay que propender por disminuir el consumo de este. Finalmente tenemos la obesidad. De estos factores de riesgo tenemos la obesidad, que tiene una prevalencia mayor en mujeres que en hombres, y eso es un factor predictor mayor para insuficiencia cardíaca congestiva también.
Entonces, fíjense ustedes que hemos revisado estos factores de riesgo tradicionales y podemos revisar los otros factores de riesgo, y dentro de estos no tradicionales también son más preponderantes en las mujeres. Tenemos las enfermedades autoinmunes, que tienen una mayor prevalencia en las mujeres, y en este caso les estoy hablando de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y psoriasis, donde su presencia tiene un aumento del riesgo de 2 a 3 veces en infarto agudo del miocardio y hasta más del 50% en enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si lo miramos de otra manera, quiere decir que si mañana, si la semana entrante yo tengo una mujer en mi consulta y tiene lupus eritematoso sistémico, tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea, yo no puedo centrarme exclusivamente en el manejo de su enfermedad con sus medicamentos, sino tengo que ampliar mi acercamiento y mi aproximación a ella con el resto de factores de riesgo, saber que estamos con un mayor riesgo por estas enfermedades y empezar a intervenir en ese momento de una manera muy motivacional en los estilos de vida saludables, en todo lo que es prevención cardiovascular, empezar a intervenir para disminuir la progresión de enfermedad y tratar de minimizar ese riesgo. Fíjense que hablábamos que la actividad disminuye riesgo, entonces la actividad física, entonces empezar a trabajar con las mujeres, por ejemplo, este caso que les estoy diciendo, con estos factores de riesgo. Muy importante hoy en día, radiación y quimioterapia, por ejemplo, por cáncer de seno, muy importante porque aumenta el riesgo cardiovascular. Algunos agentes quimioterapéuticos, entonces también hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta, y esto quiere decir, entre otras cosas, que uno de los mensajes que debemos tener es que toda esta información la debemos buscar nosotros en la historia clínica. Si no la buscamos, no necesariamente nos la van a decir. Es posible que sí, es posible que no, pero no podemos perder esa oportunidad. Entonces hay que hacer la pregunta directa para confirmar o descartar la presencia de estos factores de riesgo y, por ende, empezar a sumar o restar para saber qué nivel de riesgo tiene mi paciente. Nos quedan los factores de riesgo hormonales relacionados con las hormonas. Entonces, fíjense estos 5 que tenemos acá, y en general también tiene que ver con la historia clínica que hagamos. Fíjense que ahora, si ya sabemos que estos son factores de riesgo que tienen que ver con mayor riesgo de hipertensión, enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular, no podemos dejar de preguntarlos directamente, o sea, de una manera explícita. Entonces, fíjense que síndrome premenstrual, menarquia, menopausia, todos estos tienen una relación con riesgo en síndrome premenstrual, riesgo de hipertensión arterial futura, menarquia con riesgo de enfermedad cardiovascular. Acordémonos que menarquia temprana es antes de los 14 años y de los 13 años, y entre más temprano el riesgo es mayor, y menopausia temprana es antes de los 40 años. Entonces, y esto aumenta el riesgo de enfermedad coronaria también. Y entre más temprana la menopausia, también mayor riesgo. Y en cuanto al ovario poliquístico, muy importante también que no se quede en un tema ginecológico, sino que esa disfunción ovulatoria nos genera unas alteraciones y un mayor riesgo que se asocia también a otros factores de riesgo como síndrome metabólico, síndrome de disminución de resistencia a la insulina. Entonces, es muy importante manejarlo integralmente también a la luz de estas alteraciones que se presentan. Y el quinto, que son los anovulatorios, importante que asociado al consumo de cigarrillo aumenta entre 7 a 15 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en este sentido, quiero hacer también resaltar como, por ejemplo, en este estudio, una revisión sistemática en agosto del 2015 con más de 1.280 publicaciones, donde se vio efectivamente que el riesgo de infarto agudo del miocardio o de enfermedad cerebrovascular es 1.6 veces mayor utilizando anovulatorios, dependiendo del el contenido de las píldoras. Fíjense que con más, dependiendo de la cantidad de estrógeno que tuviera o no, puede cambiar. Entonces, quiero mencionarles lo siguiente. Hay también diferentes 4 generaciones de anovulatorios, y tenemos los que tienen la formulación de etinilestradiol, se relacionan con aumento de las cifras de tensión arterial, tanto en mujeres normotensas como hipertensas, ¿de acuerdo? Y este aumento de cifras es reversible al suspenderlo. Pero tenemos otros de 4ª generación, que son los de doperinona, progestina sintética, que son los de 4ª generación. Estos tienen una actividad mineralocorticoide que no tiene alteración hemodinámica, pero aumentan el riesgo relativo de trombosis venosa profunda. Y tenemos unos de 2ª generación,
como el levonorgestrel, que son los que están relacionados principalmente con infarto agudo del miocardio, aumenta el riesgo en infarto agudo del miocardio, incluso hasta 15 veces cuando se combina con tabaco. Entonces, fíjense que son diferentes dependiendo de la combinación y el contenido de estos, y es importante saberlo. Entonces, yo de pronto mi consulta no formulo, y me voy a devolver, de pronto no formulo este tipo de medicamentos anovulatorios, pero sí se los pregunto a mi paciente me cuenta, y al saber esto, sé frente a qué riesgo está mi paciente y cuál es la consejería y la intervención que yo puedo hacer con ella, ¿de acuerdo? Ahora están los otros factores de riesgo que están relacionados con el embarazo. Entonces, fíjense que el primero es la hipertensión inducida en el embarazo. En este metaanálisis con más de 3 millones de pacientes con desórdenes hipertensivos, incluyendo la preeclampsia, se evidencia cómo entre 10 y 15 años después, las pacientes que tuvieron desórdenes hipertensivos tienen un riesgo relativo aumentado de hipertensión arterial crónica, de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular y de trombosis venosa profunda e incluso de mortalidad total. Entonces, sabiendo esto, es imposible de aquí en adelante que nosotros tengamos una paciente que haya tenido alguna alteración, algún desorden hipertensivo, y pensemos que después de desembarazarla ya no tiene ningún problema. Tenemos que proyectarla a este riesgo e intervenirla y empezar a trabajar en estilos de vida saludables y en prevención cardiovascular desde ese mismo momento. Cuando hablamos de diabetes gestacional, fíjense que también que se aumenta el riesgo de 1.4 a 20 veces el riesgo para diabetes mellitus, para hipertensión arterial, para enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria. Y el antecedente de aborto espontáneo cuando son recurrentes, que son más de 3 veces, también se ha visto relacionado con el mayor riesgo de infarto agudo del miocardio posterior. Y muy importante, embarazo pretérmino, estamos hablando antes de las 37 semanas y antes de 34, entre más temprano, mayor riesgo, se relaciona también con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria a futuro. Y algo muy importante que tampoco se tenía muy en cuenta, pero hoy en día ya lo sabemos, las otras complicaciones. Fíjense que el primer año después del parto, ese primer año, la disminución de peso para la mujer es supremamente importante. Y esto, la persistencia del aumento de peso después del embarazo, es uno de los predictores después, factores de riesgo adversos también para, por ejemplo, síndrome metabólico a futuro. Entonces, fíjense ustedes, pero ¿cómo hace usted con de pronto una primípara que llega después en su puerperio y no baja peso y está estresada porque la crianza, y además empieza a trabajar después de la licencia de maternidad? ¿Usted cómo le va a intervenir? Es importante buscarle la forma en ese momento, que son nuestros casos reales, no dejarlo pasar porque tenemos todos esos factores adversos, esos determinantes sociales adversos, no podemos dejarlas pasar porque hoy tenemos la seguridad y la certeza que los estudios nos muestran que debemos trabajar en ese momento para disminuir esos futuros eventos y situaciones que van a presentar las mujeres. Entonces, fíjense que hemos dado una revisión de nuestros factores de riesgo tradicionales, los no tradicionales, los hormonales ligados al embarazo y no ligados al embarazo, los determinantes sociales que siempre están presentes, los determinantes psicológicos que siempre están presentes para hacer nuestra gran vía común. Entonces, es otro mensaje que les quiero recordar, siempre presente, para que no se nos escape ninguna mujer de nuestra consulta sin la consejería y el acompañamiento necesario. Entonces, además de los factores de riesgo tradicionales, fíjense los diferentes momentos de la vida de la mujer donde puede presentar alguno de estos factores de riesgo ligados al sexo que van a aumentar su riesgo cardiovascular. Es así como hoy en día tenemos, por ejemplo, en rehabilitación cardíaca, esta es una foto de una de nuestras queridas pacientes de rehabilitación cardíaca, tenemos el permiso para publicarla. Fíjense que estas son las pacientes que estamos recibiendo. Y a mí me gusta mucho esta foto porque aquí nosotros podemos ver y ya podemos decir clarísimamente síndrome metabólico, extabaquismo, ¿no? Así con lo que vemos. En la mitad, por ejemplo, tenemos a nuestra querida paciente lupus eritematoso sistémico con un infarto, con una falla cardíaca, fracción de eyección de 10%. Entonces, fíjense que empezamos a tener este abanico de mujeres con estos factores de riesgo que estamos hablando.
se nos están presentando ya, las estamos recibiendo en rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿qué tan temprano vamos a intervenirlas? Idealmente lo más temprano posible. Y cuando llegan acá, que ya han tenido el evento agudo, en prevención secundaria, también como nos muestran Euroaspire, la responsabilidad de seguir trabajando con ellas en prevención y disminuir el círculo vicioso que hablábamos al principio de más discapacidad y muerte, pasarlos al círculo virtuoso de mejorar calidad de vida, disminuir mortalidad. Entonces, fíjense, partimos de la prevención, lo que significa y el reto que es. Después las cifras tan importantes de enfermedad cardiovascular, después los factores de riesgo y ahora la estratificación de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos con estos factores de riesgo? O sea, estamos como en un circo, con todas estas bolas al tiempo, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ¿para qué hacemos un tamizaje de riesgo cardiovascular? ¿Por qué y para qué? Para identificar las mujeres que tengan un mayor riesgo y que tengan un mayor beneficio del tratamiento. En general, eso es lo que hacemos. Aunque el concepto que yo les voy a transmitir y el mensaje va mucho más amplio que eso, pero para eso es que hacemos el tamizaje. Y antes de hablar de ese tamizaje, quiero compartirles esta imagen de un artículo publicado en el 2019 sobre lo más importante de prevención cardiovascular, un artículo muy interesante y nos habla de la genómica. Cada vez se está hablando más de la genética y la genómica y cómo vamos a poder saber lo que antes parecía ciencia ficción, cada vez nos acercamos más, vamos a poder saber la vulnerabilidad y la susceptibilidad individual de cada una de las personas, en este caso estamos hablando de mujeres, cada una de las mujeres y de nuestros pacientes, a través de esa genómica, qué tan sensible es a la exposición de los diferentes factores de riesgo y factores ambientales para después expresar una enfermedad. Eso haría que más tempranamente pudiéramos tener unas intervenciones o que supiéramos más específicamente, dependiendo de esa vulnerabilidad, frente a qué trabajar y ser más agresivos, lo cual resulta ser muy interesante porque finalmente nos va a dar una posibilidad más de intervenir más tempranamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Con genómica o sin genómica, que lo vamos a ver más temprano que tarde por cómo va la vida de rápido, pero cuando estamos hablando de hoy, del mundo que tenemos hoy, de países con ingresos altos, ingresos bajos, ingresos medios, donde tenemos que la enfermedad cardiovascular, las cifras, los muertos y las mujeres muertas las estamos poniendo principalmente nosotros en países de ingresos bajos y países de ingresos medios, pues la genómica, claro, va a llegar, pero ¿qué hacemos en el entretanto? ¿Cómo intervenimos tempranamente? Entonces, intervenimos conociendo el impacto de estos factores de riesgo que estamos hablando, haciendo estos tamizajes tempranamente con un enfoque diferente, no solo a 10 años, sino el impacto que tiene a lo largo de la vida, y por eso les coloco repetidamente esa diapositiva donde está todo el continuum de vida de la mujer. Entonces, fíjense que en esta diapositiva vemos cómo tenemos una oportunidad muy grande si lo hacemos tempranamente, cómo disminuimos la aparición de síntomas y de discapacidad y mejoramos en el tiempo la calidad de vida. Contrario a si esperamos esperamos a que haya el primer evento, como empieza a haber muchas más mujeres con enfermedad refractaria y más discapacidad. Entonces, este es un concepto muy importante. Ahora, escalas de estratificación de riesgo, las que quieran, y les traje esta diapositiva, esta imagen, para que puedan ver pues un ejemplo de esto. Ventajas que tenemos ahora, que tenemos calculadoras de todas, o sea, ya no las están dando en papelitos ni cosas que nos las entregaban en el consultorio, las buscábamos o esto, sino que tenemos nuestra calculadora de lo que queramos. Este es un ejemplo, es una página que tiene todas estas y lo pone a uno a escoger riesgo a 10 años o riesgo para toda la vida, si tiene más de 70 años, menos, si es diabético o no diabético, pero ¿qué vamos a hacer y cómo podemos simplificar nosotros esta estratificación de riesgo para las mujeres? Les voy a hablar de lo más conocido. El Framingham, que lo conocemos todos, cómo hacerlo, los factores de riesgo que tienen, el riesgo que es mayor de 20, el riesgo alto mayor del 20%, el Reynolds Risk Score también, el de las guías de prevención cardiovascular para la mujer actualizadas en el 2011, este Pooled Code Equation también de la ACC y la AHA, y el Prevention of Stroke en las mujeres, en women. Entonces, un par de cosas de cada una. El Framingham
nos habla del riesgo a 10 años y realmente se ha visto que hay una subestimación del riesgo cardiovascular en la mujer. ¿Lo podemos hacer sin problema, lo conocemos, estamos muy familiarizados. En el caso de Colombia tenemos pues un factor de validación y de conversión, no tiene ningún problema, pero debemos tener presente que subestima el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Y que lo mides a 10 años. ¿Qué quiere decir? Que si me sale bajo, entonces, si yo sé hoy que esa mujer tuvo una menarquia temprana, que tuvo ovario poliquístico, que tuvo una hipertensión inducida por el embarazo, que tiene un perímetro de cintura aumentado, y el score me da bajo porque pues esos factores de riesgo no están inmersos en Framingham, entonces ¿no hago nada? No. Entonces yo hago mi Framingham si quiero, pero debo tener presente esos factores de riesgo y es lo que les voy a hablar más adelante. El Reynolds-Reese Score incluye la PCR de alta sensibilidad y incluye historia familiar de infarto agudo del miocardio. Estas guías basadas en la eficacia de prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer son ideales. Voy a hablar más a profundidad de ellas porque simplifica el riesgo y la aproximación a él. Y este Pool Cohort Equation lo estamos usando también muchísimo, género específica, riesgo a 10 años, riesgo en el largo de la vida, y nos permite también estratificar la paciente. Y el Prevention of Stroke in Women es importante también porque incluye factores específicos de la mujer y los que son más prominentes para la mujer, o sea, los que vimos, esos 7 que vimos que tenían un impacto mayor en mujeres que en hombres. Entonces, aquí les traigo del cohort, donde vemos que nos ingresamos los datos, tensión arterial, el colesterol, el HDL, o sea, los factores de riesgo convencionales, se hace el cálculo y nos habla de el de 10 años, pero también el de lo largo de la vida, y nos muestra el riesgo que tiene la paciente, el riesgo proyectado y cómo cambiaría si cambiamos los valores aquí lo pueden ver ustedes, si cambiamos los valores de los factores de riesgo, si logramos suspender el tabaco, y estas calculadoras nos ayudan mucho a comunicarnos con el paciente, porque esto es como muy etéreo para el paciente. Entonces, si nosotros le mostramos a nuestra paciente que tiene un riesgo de, no sé, 20%, 15%, y al suspender el tabaco, el cigarrillo le baja automáticamente, con ese simple cambio le está bajando a un 10%, 8%, pues hay una motivación muy importante, y lo que implica eso en el largo plazo, no solo a los 10 años, sino lo que significa en el riesgo en el largo plazo. Entonces, nos sirven mucho las calculadoras también para hablar con nuestras pacientes y motivarlas. Aquí nos explica entonces las recomendaciones de estilos de vida, las recomendaciones de medicamentos, o sea, es muy fácil. Y también tener en cuenta que en este cálculo de riesgo, entonces más de 7.5%, riesgo alto entre 5 y 7.5, riesgo moderado y menos de 5, riesgo bajo. Cuando tenemos duda, ya sea en menos de 5% o entre 5 y 7.5, está la recomendación de buscar otros factores de riesgo como son historia familiar, la PCR, el calcio score, que nos ayuda a tomar la decisión compartida con la paciente sobre el inicio, por ejemplo, de estatinas. Monitoría de terapia farmacológica. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a tener una visión un poco más amplia, no solo por el evento agudo, sino lo que significa, porque tenemos en mente ese continuum de vida y cómo están impactando diariamente desde, por ejemplo, la menarquia, desde el embarazo temprano, desde el cigarrillo tempranamente, cómo está impactando ese endotelio a lo largo de la vida a nuestra paciente. Tenemos la publicación del update de la Effectiveness Based Guideline for the Prevention of Cardiovascular Disease in Women. Súper fácil. Fíjense cómo han tratado con las diferentes actualizaciones de simplificarlo todavía más. Empezamos con 4 estratificaciones, después pasamos a 3, pero con un vacío ahí en la mitad. Y ahorita está esta estratificación. Nuestra paciente, nosotras mismas, yo misma, puedo estar en riesgo alto, en riesgo, o tener una salud cardiovascular ideal, y esta es la invitación a hacerlo. Entonces, fíjense que es muy fácil, incluye las diferencias de género, culturales, económicas y raciales, está basada en la evidencia y en la eficiencia, no considera solo el corto tiempo, o sea, el riesgo a 10 años, incluye elementos subestimados como son el ejercicio, la alimentación, el antecedente familiar, y esto hace que se alerte más tempranamente, lo que queremos. O sea, el mensaje central también acá es, entre más temprano mejor, entre ya y ya, mucho mejor que mañana o después. Entonces hay mayor impacto. Y tiene una aplicabilidad internacional. Es segura, es eficaz, es costo efectiva, es viable y también tiene beneficios poblacionales. Entonces fíjense ustedes cómo es.
Una persona, una mujer está en riesgo alto con uno solo de estos que tenga. Si ya tiene diagnóstico de enfermedad coronaria o de enfermedad cerebrovascular, o enfermedad arterial periférica, o aneurisma de aorta abdominal, o tiene insuficiencia renal crónica o terminal, o diabetes mellitus, o tiene un riesgo mayor un riesgo de foramina mayor al 10% o mayor al 7.5%. Fíjense en the put equation, cohort equation. Entonces, con una de estas, mi paciente está en riesgo alto y ahí ya, digamos, tengo claro en qué punto está y sobre eso decido qué estrategias de prevención cardiovascular voy a aplicarle a esta paciente y le voy a proponer a esa paciente. Mi paciente no tiene ninguna de esas, entonces averiguo por los factores de riesgo. Una paciente, una mujer que tenga cualquier factor de riesgo tradicional o de los que vimos, de los 10 que conocemos, o no tiene ninguno de esos, pero tiene cualquier factor de riesgo no tradicional que les mostré previamente, o no tiene estilos de vida saludables, o tiene una capacidad funcional menor a 5 MEPs, está en riesgo. Entonces uno dice, gran parte de las mujeres están en riesgo. Sí, así es. Ese es el tema, que tenemos que concientizarnos de eso. Están o estamos en riesgo si tenemos cualquiera de esos. Entonces, con uno o más de estos, la estratificación, el tamizaje de riesgo para esta persona es en riesgo. No está en riesgo alto, está en riesgo, pero tampoco está en salud cardiovascular ideal. Está en riesgo y como tal debo actuar. Y para decir que mi paciente realmente tiene una salud cardiovascular ideal, debe ser una mujer que no tenga factores de riesgo tradicionales, que no tenga factores de riesgo no tradicionales y que además tenga estilos de vida saludables. O sea, no solo basta con no tener factores de riesgo, sino que además debe tener estilos de vida saludables, tener su actividad física, el ejercicio aeróbico 150 minutos semanales o más, de intensidad moderada, 75 de intensidad vigorosa, la alimentación basada en el patrón de dieta que vamos a comentar. Esto es lo necesario para poder tener esta clasificación de salud cardiovascular ideal. Entonces, imagen fácil. Un factor de riesgo de los que mencionamos, una patología de las que mencionamos, riesgo alto, uno o más factores de riesgo de los que hemos mencionado, está en riesgo y no tiene ninguno y tiene estilos de vida saludables, tiene salud cardiovascular ideal. Entonces, tenemos una estratificación de riesgo, la escala que escogimos, pero tenemos esta que clarísimamente nos muestra en qué punto está nuestra paciente. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta persona que tenemos enfrente no se sienta como lo que estamos viendo en esta imagen y no sienta que lo que le estamos hablando es como lo que está aquí escrito, ¿cierto? Estilos de vida saludables. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Porque muchas veces también sabemos qué hay que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Y esta es nuestro gran deber ser con nuestras pacientes, es ayudarlos a que puedan resolver cómo hacerlo lo que está indicado. Entonces aquí viene la parte final y son las recomendaciones de prevención cardiovascular con toda esta información que hemos recopilado. Entonces lo primero es, mi paciente está en alto riesgo, o sea, ya tiene un diagnóstico de los que dijimos, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o aneurisma de aorta abdominal o enfermedad arterial periférica o insuficiencia renal crónica. Entonces me remito, si es sí, yo me remito al manejo a las recomendaciones de las guías de prevención secundaria, a las metas de prevención secundaria para cada uno de los factores de riesgo. Entonces me remito a esas guías, ¿de acuerdo? ¿Mi paciente tiene menos de 20 años o tiene más de 79 años? Sí, si tiene menos de 20, pues me remito a las guías que hay de pediatría. Por ejemplo, guías de estilos de vida saludables, guías de pediatría. Guías del adulto, guías de prevención primaria para el adulto, me remito a esas guías. Y a las guías de manejo de prevención cardiovascular que tenemos disponibles, a las guías de manejo de colesterol, de obesidad, de cada una de las patologías. Entonces me dirijo y cumplo con esas recomendaciones que finalmente terminan en unos puntos comunes que vamos a comentar hoy y que es lo interesante que podamos llegar a hacer. Ahora, hago mi valoración de riesgo, está mi paciente entre 20 y 79 años, estimo el riesgo por una de las, por el pooled cohort equation, y si mi paciente tiene un riesgo bajo, menor de 7.5%, y realizo la implementación de los estilos de vida saludables,
sigo las recomendaciones, cuantifico el riesgo no para 10 años, sino para el largo plazo, ¿cierto? Para toda la vida, y hago la intervención correspondiente. Si tiene un riesgo elevado, me remito a las guías correspondientes de cada uno de estos factores de riesgo que tiene la paciente y hago la intervención correspondiente. Muy seguramente necesito, además, intervención farmacológica. Entonces, en general, esta es como la aproximación y me dirijo a las guías. Pero entonces tenemos nuestra mujer con los factores de riesgo posibles, tanto de factores tradicionales como no tradicionales, y le hago mi estratificación de riesgo, como aparece aquí en el primer nivel. Evalúo la necesidad de conocer historia familiar, de enfermedad coronaria prematura o enfermedad aterosclerótica subclínica, utilizo lo que les mencionaba, el score calcio, etcétera, y la estratifico en riesgo alto, a riesgo o en riesgo cardiovascular ideal. Y fíjense ustedes que en riesgo alto, entonces repetirles, más de 7.5% a 10 años, ¿cierto? O tiene alguno de los diagnósticos que dijimos, ¿de acuerdo? En riesgo, lo que mencionamos, menos de 7.5% a 10 años, pero tiene cualquiera de los factores de riesgo que mencionamos y le da la salud cardiovascular ideal. Y fíjense abajo cuando estamos hablando de prevención, para todos, en todos los niveles de riesgo, estilos de vida saludables, en todos. Por eso es que es fundamental y es medicina, porque también tenemos la idea de que cuando hablamos de estilos de vida saludables no es medicina, es otra cosa, y no. Los estilos de vida saludables tienen tanto estudio científico como queramos de un inhibidor de la ECA o de un betabloqueador o de una aspirina, tiene toda la ciencia y toda la evidencia científica para que lo prescribamos desde la prescripción médica y los apropiemos como desde la ciencia, pero traduzcámoselos a la familia, a términos de la persona, a términos familiares o coloquiales o como sea, pero que lo pueda implementar y facilitémosle con disminución de las barreras. Entonces, todos tienen estilos de vida saludables transversalmente en todos los niveles de riesgo. ¿Qué nos cambian los niveles de riesgo? Lo que les estaba mencionando. Medicamentos, que les voy a hablar como de los más en prevención cardiovascular, incluso de las dudas que más hay y cuáles son las recomendaciones ahora. Y las metas correspondientes si son de prevención secundaria o de prevención primaria. Entonces, clarísimo, recomendación en las guías de manejo para prevención cardiovascular centrado en el paciente. Y cuando las guías dicen centrado en el paciente, es con todo lo que hemos venido hablando. Y en este caso de las mujeres es determinantes sociales, determinantes psicológicos, factores de riesgo tradicionales, factores de riesgo no tradicionales. O sea, centrado en ese paciente, ¿qué tiene mi paciente de todo esto? Y con eso es que yo le voy a ayudar y le voy a prescribir y la voy a acompañar los 3 momentos de la prescripción para la adherencia. Y la recomendación hoy en día, obviamente, es un equipo interdisciplinario de aproximación. Claro, sale la prescripción médica, pero tenemos todo un equipo en el sector salud que puede hacer el acompañamiento de los estilos de vida saludables y de las diferentes acompañamiento de la adherencia en lo que es prevención cardiovascular. Entonces, centrado en el paciente y acordado con el paciente. Entonces, les voy a hablar de los estilos de vida. Y aquí, como tenemos tiempo, es una charla que nos permite mucho tiempo, yo creo que ustedes generalmente, o sea, lo que vemos muchas veces en muchas de las conferencias es que cuando aparece este tipo de diapositivas, nosotros tendemos a decir estilos de vida saludables, y luego pasamos a medicamentos y presentamos los diferentes estudios, presentamos los RR, presentamos todas las cifras, el número de pacientes, y ahí nos demoramos mucho, y siempre que hablamos de estilos de vida pasamos demasiado rápido y superficial y nos seguimos equivocando. Porque si todo lo que les he hablado durante una hora es que ahí está la base por un tema endotelial, un tema de todo este tema inflamatorio, de todo este tema que empieza desde la infancia, ¿por qué pasamos tan rápido? Entonces voy a empezar por los estilos de vida. ¿Por qué? Porque resulta ser por los beneficios como un medicamento, actividad física, ejercicio, alimentación y cesación de tabaco, considerémoslo como un medicamento. Y como tal, tenemos que actuar en su prescripción y en su seguimiento. Y fíjense que aquí en las diferentes guías de manejo está también con indicaciones de nivel clase 1A y clase 1B, nutrición y actividad física. Entonces, en tabaco tenemos cómo realizar la intervención antitabáquica en una mujer. ¿Qué hacemos cuando llega? Primero decirles que tanto para hombres como para mujeres es muy importante tener en cuenta terapia, consejería breve, terapia comportamental, y medicación, muy seguramente, dependiendo del nivel de
abstinencia o el punto donde esté la paciente, pero siempre debemos manejar esto y fíjense la diferencia de porcentajes de éxito que tenemos. Los mejores resultados los tenemos cuando tenemos una terapia comportamental y además medicación, que eso también hay que trabajarlo y nos da para otra invitación de domingo para hablar de tabaco, porque ese concepto de que yo lo dejo solo con fuerza de voluntad, digamos, eso está revaluado muchas veces, es muy necesario que hagamos esta aproximación integral, como les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, y los medicamentos están incluidos porque pues es una enfermedad con adicción y además es crónica, entonces, importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta las diferencias de género, lo vimos desde el principio, desde el motivo de inicio del cigarrillo hasta el contexto y determinante social para que lo puedan suspender, de tal manera que debe estar centrado en la mujer, debe ser individualizada, debe tenerse en cuenta la etapa de la vida donde está, los motivos que llevaron al inicio y perpetuación del consumo del cigarrillo, tener en cuenta las subpoblaciones que nos van a marcar barreras muy diferentes, la confianza y motivación, una justicia social también en esta implementación, y recordar que en los países donde el convenio marco para cesación de tabaco está vigente y lo hacen cumplir, facilita y acompaña este tema de cesación tabáquica porque ayuda con los temas de normativos, también ayuda a disminuir muchos escenarios donde sería más difícil trabajar con las personas en cesación tabáquica. Conceptos básicos: consejería farmacoterapia, tener en cuenta dosis altas de parches de nicotina que son mejores, las combinaciones que son mejores, el tratamiento prolongado es mejor e individualizado sin duda. Entonces, a profundidad, pues una charla específica de esto, pero para que lo tengan en cuenta, que es otro tema que no podemos pensar que solo diciéndole a nuestra paciente que deje de fumar, la paciente necesariamente va a dejar de fumar, por lo que la connotación que tiene el consumo de cigarrillo, que es la nicotina es una de las sustancias más adictivas que hay, igual que la cocaína. Entonces no podemos pretender que suceda esto. Lo otro es que sin duda no prescribimos cigarrillos electrónicos para ayudar a dejar de fumar. No hay estudios que nos demuestren que hay un beneficio mayor y se mantiene el riesgo superior al beneficio por los efectos que les mostraba con las diferentes sustancias de tabaco. Actividad física. Todas estas mujeres que ven ustedes en esta foto, tengo que decirlo con mucha alegría, son mujeres que pertenecen a diferentes programas de rehabilitación cardíaca del país, que iban anualmente antes de pandemia a alguna ciudad del país con su equipo de rehabilitación cardíaca, con todo el personal de salud, a participar en lo que llamábamos la carrera atlética con todo el corazón, a recorrer 5 kilómetros con unos parámetros de seguridad muy importantes y a demostrarse a ellas mismas y a sus familiares y a la comunidad en general, ser testimonio de cómo los estilos de vida saludables sí dan segundas oportunidades y sí se puede hacer. Si ustedes miran, tenemos de todas las edades y uno diría, ¿cómo cambiar esa edad? Y fíjense ustedes que estas medallas que ven ahí, que son medallas, digamos, de vida, son personas que hicieron el recorrido, que hicieron su rehabilitación, que asumieron unos estilos de vida diferentes a los que habían tenido hasta ese momento y que lo lograron y que evidentemente en la foto vemos que esas están en el círculo virtuoso que les mencionaba yo al principio de salud cardiovascular, empoderamiento, mejoría en la calidad de vida y disminución de la mortalidad. Entonces, ¿cómo prescribimos actividad física y ejercicio a nuestras mujeres en prevención primaria, por ejemplo? Entonces, lo prescribimos siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que tenemos con actividad física una disminución entre el 20 y 40%, una reducción relativa del riesgo entre el 20 y 40% para todas estas enfermedades que están aquí. O sea, no es un tema menor, es un tema que comparado con muchos medicamentos tiene un impacto muy importante. Les traigo otra vez el mapa de calor para recordarles que cómo la prescribimos. Claro, tenemos unas metas y unas recomendaciones en la guía, pero siempre piensen que cualquier movimiento, desde el sedentarismo absoluto o el nivel de sedentarismo donde esté nuestra paciente, empezar a moverse ya es un motivo de ganancia. Y es importante llevarlos así. Pacientes que, por ejemplo, le cuantifique uno los pasos y al día esté haciendo 500 o 1000 pasos nada más, pues nuestra meta es que haga 1200, 1500 y saber cómo se siente y los beneficios que está empezando a percibir y empezarla a mover ahí. Esas son estrategias, digamos, que se van aprendiendo en el día a día y que también los estudios dicen, es mejor moverse ese poquito que seguir sentados.
En las siguientes diapositivas les voy a mostrar por grupos de edad. Van a ver ustedes las recomendaciones. Todos tienen un nivel de evidencia clase 1A o clase y clase 1B. Y fíjense que no todos, aquí por ejemplo tenemos el de niños, adolescentes y jóvenes, y aquí nos está diciendo que los beneficios que se han visto en los artículos es que disminuye la enfermedad cardiovascular. No, en ese nivel no estamos viendo ese beneficio, pero si ustedes miran los beneficios que están resaltados ahí, empiezan a pegarle a los factores de riesgo que después en nuestra cadena de causalidad nos están haciendo que empiece la aparición de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, fíjense que estamos diciendo que tenemos una evidencia científica donde a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, en este caso niños entre 3 y 5 años, deben estar físicamente activos todo el día, ¿cierto? Y el resto, adolescentes y jóvenes, 60 minutos diarios, para que entre 150 a 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico, incluyendo ejercicios de fuerza-resistencia, con una actividad leve a lo largo del día. ¿Qué se ha evidenciado en los artículos? Que lograr que se cumpla con esta recomendación mejora la salud ósea, disminuye el riesgo de sobrepeso, de obesidad, mejora los aspectos cognitivos, mejora el sueño y mejora los síntomas depresivos. Entonces, imaginémonos aquí que estábamos hablando motivos para empezar a fumar de las niñas y de las adolescentes. Poca autoestima, de pronto el sobrepeso, de pronto la obesidad. Síntomas depresivos, estamos trabajando aquí sobre síntomas depresivos. El tema del sueño, entonces fíjense que todo está entrelazado. Entonces, estas son las recomendaciones en esta edad. En las embarazadas, hoy ya sabemos que las embarazadas tienen que moverse. Y esta es la recomendación, 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, intensidad leve a moderada, o que sea tan activa como pueda. No incrementa el riesgo de parto pretérmino, no aumenta el bajo peso al nacer, y en posparto también es segura, no interviene negativamente con la lactancia, ni con la ganancia de peso del recién nacido. O sea, esos mitos ya no los tenemos y sabemos que la recomendación y los beneficios se logran con este nivel de actividad física, y si no se puede, pues tan activa como pueda. Fíjense los beneficios que se han demostrado. Aumento de peso, que dijimos que era un tema importante como factor de riesgo. Hablábamos de diabetes gestacional, que era un factor de riesgo también. Entonces, fíjense que empezamos a ver cómo en las diferentes etapas tenemos que intervenir. O sea, no podemos tener una mujer embarazada y no recomendarle actividad física, por ejemplo, excepto que tenga una contraindicación. Y fíjense, ya en la mujer adulta, misma recomendación de 150 a 300 minutos, de intensidad moderada o vigorosa 75 minutos, más los ejercicios de resistencia y fortalecimiento. Y aquí ya empezamos a hablar de la evidencia en disminución de riesgo cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama, los diferentes tipos de cáncer, la mortalidad por todos los casos que lo habíamos visto, en lo contrario que se producía con el sedentarismo. Entonces, fíjense la importancia con nivel de evidencia clase 1A. Y en la mujer adulta mayor, lo mismo tiempo es la recomendación, pero también conociendo que tenemos mucho adulto mayor que tiene más de entre 4 y 5 comorbilidades, dificultades para el movimiento, la recomendación, acuérdense del mapa de calor, es tan activa como pueda. ¿Qué beneficios vamos a tener? Disminuye el riesgo de caídas, y ojo que esto es supremamente importante en el adulto mayor. Disminuye las complicaciones en caídas, si llega a tener caídas, disminuye comorbilidades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, nunca es tarde para recomendar la actividad física a las mujeres. Y en prevención secundaria tenemos en enfermedad cardiovascular, en falla cardíaca y cáncer, también con una recomendación clase 1A y clase 1B, el ejercicio aeróbico con el tiempo igual entre 150 y 300 minutos, incorporando los ejercicios de fortalecimiento y resistencia, muy importante, y en temas también porque le pega a temas de disminución y trabajar la disminución de sarcopenia, que también es un factor de riesgo muy importante en mortalidad. Entonces, fíjense que tenemos también para nuestras mujeres en estas indicaciones que con una recomendación clase 1A y 1B. Entonces, ya sabemos, tabaquismo, actividad física, ejercicio, y ahora cómo se prescribe alimentación saludable a una mujer. Dietas hay muchas, recomendaciones hay muchas, los nutricionistas nos pueden ayudar muchísimo, pero lo mínimo que podemos hacer nosotros en nuestro consultorio, en nuestra consejería, es poder mostrarle esto a nuestra paciente y
cosas que, digamos, unas recomendaciones que no se deberían negociar, o sea, que se deben hacer porque tienen demasiado beneficio. Entonces, de nuestra consejería de consulta, el patrón DASH debemos seguirlo formulando, y fíjense que una imagen que podamos compartir con nuestra paciente es mucho más que listas largas que vayamos a hacer en nuestro consultorio. Nos apoyamos con nutrición, por supuesto, pero nosotros sí le podemos mostrar esto a nuestra paciente, mostrarle la cantidad la distribución de cantidades de los diferentes tipos de alimentos, donde tenemos que hay un tema de granos de entre 4 y 6 porciones, un tema de frutas y verduras de 5 porciones diarias, mostrarle en la práctica qué es una porción. Una porción es el tamaño de una naranja, una pera, una manzana, 10 fresas, etcétera. Mostrarles esto, mostrarles las porciones de proteínas al día, del tema de lácteos, y que vayan configurando de acuerdo a su determinante social también, que de esto puede escoger de acuerdo a su tema socioeconómico y cómo ajustarlo a su vida para que pueda cumplir este patrón DASH lo más cercano a lo ideal. Se lo podemos mostrar en una imagen como la que se las mostré o en esta que tenemos aquí, que es pues mucho más, digamos, gráfica, que nos muestra las porciones en grande y la distribución correspondiente, y verificarlo en cada cita. Muéstreme qué ha podido hacer de esto, qué le está costando trabajo, hagamos un intento, una nueva meta volante, un nuevo reto, y vamos llevándolas, o sea, no tiene que ser todo de una, llevándolas hacia ese estilo de vida saludable, en este caso la alimentación. 2 palabras con relación a la sal. Cuando hablamos en hipertensos de sensibilidad a la sal, no todos tenemos la misma sensibilidad a la sal. La raza negra es más sensible a la sal, y las mujeres adultos mayores son más sensibles a la sal. Sin embargo, tenemos 2 cosas importantes. Hay una relación entre la ingesta de sodio y la hipertensión arterial. En este estudio interestal con más de 10.000 sujetos en 52 centros en diferentes ciudades, se evidenció como un consumo mayor a 6 gramos diarios se relacionaba con aumento de las tensiones, de las cifras de tensión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Lo cual es muy importante. Entonces, a pesar de que no todos somos igualmente sensibles a la sal, hoy en día la Organización Mundial de la Salud lo considera una de las medidas más costo efectivas, una medida de salud pública que se debe recomendar siempre a nuestras pacientes hipertensas, y es disminuir el consumo de sal a menos de esta cantidad, lo que representa es una cucharada diaria, y teniendo en cuenta algo muy importante, y es que hoy en día gran parte del consumo de sal, o sea, estamos siendo más juiciosos en el hogar, cumpliendo como estas recomendaciones, cocinando bajito de sal, pero gran parte del consumo de sal que estamos teniendo, lo estamos teniendo en los alimentos procesados que compramos afuera. Entonces eso también hay que incluirlo dentro de una pequeña y rápida consejería a nuestras pacientes de qué comprar y qué no comprar, o qué fijarse en la etiqueta, que son súper complicadas de leer, porque pues tiene trampa de la industria también, tiene como un poquito que ha sido la lucha en muchos países, pero podemos darles unos tips. Mostrarles este artículo de este año 2021, donde más de 66.000 mujeres de los diferentes estudios, el estudio de las enfermeras, otros estudios, donde se quería ver el beneficio de la cantidad de frutas y verduras, del consumo de frutas y verduras, el beneficio que había en términos de mortalidad, disminución de mortalidad cardiovascular y por todas las causas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que un consumo de 5 porciones entre frutas y verduras, 2 de frutas, 3 de verduras, asociada con un menor riesgo de mortalidad total y mortalidad por todas las causas, que es el que vemos en la gráfica de la izquierda. La mayor disminución de mortalidad se da con esa combinación. ¿Y qué tenemos? Que esa es la recomendación que está incluida en la dieta DASH y en la dieta mediterránea. Entonces, es muy fácil dar esos tips y poner esas metas para nuestra paciente. Listo, vamos a empezar con 10 minutos de caminata y usted consume una porción de fruta y verdura, vamos a aumentar a 2. Y cuando nos veamos, entonces vamos a ver cómo se siente con eso, y mostrémosle cuándo lo puede hacer. Entonces, fíjense que son tips para ser más asertivos y no recitar siempre como lo que sabemos, pero qué hacer, pero no los cómo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos revisado los estilos de vida, y ya para la parte final, entonces, lo que más se discute en prevención cardiovascular, y en este caso prevención cardiovascular en la mujer, la aspirina. Entonces, ¿cuándo aspirina? Sí o sí, en prevención secundaria, cuando estamos en alto riesgo con cualquiera de los diagnósticos de alto riesgo, acuérdense, enfermedad coronaria, cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, aspirina. Cuando no,
No puede ser de rutina en prevención primaria en una mujer saludable que no tiene factores de riesgo mayores. Tampoco se puede utilizar de rutina después de los 70 años si no se estratifica ese riesgo cardiovascular con las escalas que les presenté previamente, y tampoco si tiene antecedente de sangrado gastrointestinal, por ejemplo, es muy importante, o de sangrado, mayor riesgo de sangrado, también no se prescribe en ese caso. Y posiblemente en un acuerdo y revisión individual con cada paciente en prevención primaria, en paciente fumadora, en paciente que tiene placa carótida significativa, en paciente que tiene un score de calcio significativo, en paciente que tiene unos factores de riesgo como lípidos o tensión arterial que no está en las metas, o que tiene un riesgo, estamos hablando de 7.5, por ejemplo, entre 5 y 7.5, y que no tiene riesgo de sangrado. Entonces, en esos casos, estos son los semáforos para saber cuándo sí, cuándo no, y cuándo posiblemente damos con una valoración individualizada aspirina a nuestros pacientes en el contexto de prevención cardiovascular para las mujeres. Cuando estatinas, de la misma manera, tenemos nuestro semáforo, sí, en prevención secundaria, sin duda, y en alta intensidad. Acuérdense lo que es alta intensidad: atorvastatina 80 miligramos, rosuvastatina 40 miligramos, por ejemplo. Sí, estatinas en hiperlipidemia primaria cuando el LDL es mayor o igual a 190. Sí, en diabetes mellitus con factores de riesgo no controlados, en prevención primaria, pacientes de 40 a 75 años con alto riesgo, más del 20% en Framingham, o riesgo intermedio, o con el pool cohort equation entre mayor de 7.5 o menor de 20, que tiene algún factor de riesgo de los que están ligados que son sexoespecíficos, como son la menopausia prematura o algunas de las alteraciones en el embarazo que mencionamos, la hipertensión o la diabetes gestacional, esas que mencionamos, más esta característica, sí se prescriben estatinas. No se prescribe en prevención primaria entre mujeres entre 40 y 75 años que tienen un riesgo menor del 5%, o en mujeres embarazadas o mujeres que piensan embarazarse en los siguientes 2 meses, debe suspenderse la estatina. Y muy seguramente en valoración individual, en prevención primaria, en mujeres entre 40 y 75 años que tienen un riesgo intermedio entre 5 a 7.5, que tienen alguno de esos factores de riesgo ligados al sexo, como los que les acabo de mencionar nuevamente, o que tienen alguna característica que está más a favor de dar la estatina y no tienen ninguna contraindicación. Entonces, tenemos ya nuestros estilos de vida, tenemos nuestros medicamentos de prevención, y ya los específicos, por ejemplo, de diabetes, son las metas para diabetes y los medicamentos para diabetes en los pacientes que estén en riesgo, tal cual la guía de diabetes, pues que no era mi intención hoy destinar tanto tiempo para esto. Y las últimas recomendaciones para nuestras mujeres, muy importante tener en cuenta que estuvimos hablando de los factores de riesgo ligados al embarazo, que son los que aparecen aquí, estas condiciones. ¿Qué hacer con esas mujeres? 3 meses después del parto hay que hacer un screening de riesgo cardiovascular con una historia clínica, como aparece ahí, un examen físico y una evaluación de exámenes de laboratorio, un perfil metabólico muy importante, y sobre esos hallazgos empezar a trabajar. Y empezar a trabajar es que, independientemente de que todo saliera bien, todo saliera normal 3 meses después en esa valoración, sí hay que enviar el mensaje de la importancia de empezar a crear esa implementación y ese mantenimiento de los estilos de vida saludables como una alcancía, como un ahorro para ir mejorando y estando lo mejor posible para lo que eventualmente vamos a ver a futuro, que no es que esté, digamos que va a pasar, pero ya vimos cómo se aumenta el riesgo relativo de cada uno de los eventos en enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Entonces ahí el mensaje está claro: esas pacientes no pueden quedar solas, deben tener unos controles periódicos, por lo menos anuales o semestrales, de revisar estilos de vida, y ahí debemos cambiar nuestro concepto de atención a los pacientes, no ya solo ver los que son de tratamiento con todos los fármacos, sino en este momento este seguimiento es muy importante. Lo otro es la terapia de reemplazo hormonal, hay que mencionarlo. Acuérdense que la terapia de reemplazo hormonal disminuye la sintomatología vasomotora, la atrofia vaginal,
en menopausia reciente y riesgo elevado de osteoporosis en menores de 60 años y 10 años con menopausia, y en menopausia precoz. Estos son los efectos y los beneficios que hemos visto con la terapia de terapia hormonal, y hay unas recomendaciones para iniciarlo, que con mitad de dosis, que minimizar la terapia combinada y las alternativas que hay ahora con las nuevas generaciones de suplencia. Es importante, ya tenemos pues los estudios el HERS, el WHS, etcétera, donde muestran cómo en mujeres posmenopáusicas hablan de una ventana en la cual se benefician de esta suplencia hormonal en términos de estos beneficios que les acabo de mencionar, donde también mencionan las contraindicaciones, y evidentemente la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular es una de las contraindicaciones, así como la enfermedad tromboembólica, la trombosis venosa profunda y desórdenes trombofílicos, así como las que ustedes ven en términos de otro tipo de enfermedades como neoplasias o historia de cáncer, etcétera, etcétera. Ya la aproximación es diferente, el reemplazo en terapia hormonal es diferente, pero para efectos de lo que estamos hablando en términos de prevención cardiovascular, no se recomienda la suplencia de terapia hormonal para reducir el riesgo cardiovascular en la mujer menopáusica. O sea, no es, hoy en día las guías de manejo tienen ese nivel de recomendación, no se recomienda para reducir el riesgo cardiovascular en mujer menopáusica. Entonces, esas serían como la aproximación de esta suplencia hormonal. Una foto, ya para terminar, nuestros niveles de riesgo, fácil, a la derecha está qué es lo que clasifica el alto en riesgo o salud cardiovascular ideal, y a la izquierda como transversalmente para todos estilos de vida saludables, y en cada uno de los niveles de riesgo el manejo de cada uno de los factores de riesgo con los medicamentos correspondientes, con la semaforización como les acabo de decir, tener en cuenta, y el seguimiento correspondiente. De tal manera que con todo eso, esta es como la sensación, tener esta sensación, irnos hacia el círculo virtuoso de esta salud cardiovascular y de esta calidad de vida para poder llegar a nuestros mensajes finales. Entonces, partimos de la prevención, mostrando el gran impacto que tiene la prevención cardiovascular en la evolución, disminución de la velocidad de progresión y de aparición de un evento cardiovascular, y después en términos de mejoría de calidad de vida, y disminución de mortalidad, pero al mismo tiempo las grandes dificultades y los retos que tenemos para buscar estrategias más asertivas para poder realmente apalancar esa prevención cardiovascular en cada paciente que tenemos enfrente. Después pasamos a la enfermedad cardiovascular. Sin duda es una pandemia para nosotros las mujeres, es un tema a tratar y no podemos descuidarlo, lo que significa para nosotros la enfermedad cardiovascular, primera causa de mortalidad. Después pasamos por los factores de riesgo, donde tenemos que irnos con los mensajes claros de que esos factores de riesgo tradicionales en nosotros tienen un mayor impacto, y los no tradicionales y los ligados al sexo, cuáles son, cómo se manifiestan, y que todos finalmente tienen un riesgo, nos aumenta el riesgo relativo a futuro de enfermedades cardiocerebrovasculares. Después pasamos por nuestra estratificación de riesgo con una forma muy fácil, una pirámide muy fácil, y que podemos además combinar con Framingham o con el Court-Pooled Equation para hacer la estratificación, y si necesitamos solicitar los otros exámenes que nos, documenten más en caso de que tengamos duda con los riesgos intermedios. Y finalmente, las estrategias de prevención, de recomendaciones de prevención cardiovascular, no solo cuáles son, sino algunos cómo de cómo hacerlo, y acompañar a la paciente para mantener no solo el inicio y la motivación en su persistencia, sino en la adherencia, y lograr lo que queremos en salud cardiovascular. Para terminar, entonces, nuestros mensajes finales: sin duda la enfermedad cardiovascular requiere intervenciones oportunas, y para la mujer ya sabemos qué significa oportuna, o sea, ya, entre más temprano, entre niña, es ya, eficientes y eficaces. La prevención sin duda es una estrategia base fundamental para cambiar la evolución y los desenlaces. El enfoque de género es muy importante porque vieron las diferencias que tenemos en tantos aspectos, en tantos factores de riesgo, en todos los determinantes. Estas diferencias nos crean barreras diferentes, entonces el enfoque de género es muy importante. Llevarnos clarísimamente los factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, y buscar que nuestra estratificación de riesgo sea siempre práctica, ajustada, proyectada y adaptada para cada mujer que tenemos enfrente, para saber cómo le vamos a hablar
y de esa manera lograr nuestros objetivos, que son mejorar calidad de vida y disminuir mortalidad para nuestras mujeres. De tal manera que espero que ese objetivo grande que les mencioné, ambicioso que les mencioné desde el principio, en este momento ya lo tengan empacado con toda esta información y salgan y permanezcan súper motivados todos a hacer el ejercicio y la tarea diaria, que no se nos escape ninguna paciente, ninguna mujer, que nosotros mismos no nos escapemos, que reflexionemos sobre nosotros mismos y lo que hacemos en búsqueda de esas estrategias y adherencia a las estrategias de prevención cardiovascular. De tal manera que muchísimas gracias, Domingo, muchísimas gracias por esta invitación, y a todos los asistentes, pues nada, un placer estar aquí hablando de estos temas que nos tienen tan comprometidos y que sabemos que vale la pena seguir pedaleando, y pues para lo que venga y cualquier duda, muchísimas gracias, a la orden. Gracias, Domingo. Muchas gracias, doctora Claudia, por esta excelente revisión, todas las charlas desde el inicio, todos los cambios a nivel de la mujer en sus diferentes etapas de la vida. Qué espectacular esta charla. Muchas gracias por este regalo, doctora Claudia. Estoy seguro de que todas las personas aquí presentes no tienen sino que decir eso. Muchas gracias. Aquí yo tengo unas preguntas, doctora, que han estado haciendo algunas personas. Y la primera persona que yo le voy a hacer la pregunta está hablando de usted. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia de la doctora Claudia sobre la remisión de las mujeres a los programas de rehabilitación cardíaca? Porque nosotros vemos tristemente, al menos la experiencia que tenemos nosotros, es que muchas veces las personas, quiera o no, a veces son un poco discriminadas. A veces los programas de rehabilitación cardíaca van mucho más hombres que mujeres, cuando de pronto uno piensa que todas las personas deben ser tratadas por igual. Entonces, así es. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué estrategia ha utilizado usted para que tengamos tantas personas? Yo estoy seguro que usted tiene un gran volumen de mujeres en su programa de rehabilitación cardíaca, para ver si de pronto todas esas motivaciones se le pueden hacer ver al gremio médico, la revisión o la actitud de la mujer. No sé, me gustaría escuchar su opinión. Sí, nosotros vivimos todos en los programas de rehabilitación, somos como testigos de lo que aparece en la literatura científica, Domingo, y efectivamente en la literatura aparece que las mujeres son todavía menos remitidas a los programas de rehabilitación cardíaca. Realmente, de todos los pacientes con indicación de rehabilitación cardíaca, más o menos el porcentaje en los diferentes, digamos, estadísticas y regiones puede estar entre el 10 y el 50%. De todos remiten entre el 10 y el 50%. Y de esos que remiten, solo el 50% son mujeres. O sea, que termina siendo un número muy pequeño, y a todos nos pasa eso. ¿Qué hemos visto? Que sí ha ido aumentando. Realmente ha ido aumentando. Primero porque ya las están diagnosticando más, se están muriendo un poco menos, ¿cierto? Y creo que este tema, por un lado, de difusión, de información permanente, es muy importante. El trabajo con los médicos es muy importante. Y yo diría que hay un tema fundamental, y es el capturar las pacientes, en este caso para mejorar estas remisiones, desde la hospitalización. Si nosotros en los hospitales tenemos a nuestros grupos que pertenecen a rehabilitación cardíaca visitando al paciente desde que está en la hospitalización, angioplastia, stent o cirugía, y desde ahí le estamos explicando lo que va a pasar a la salida, eso ya es importante porque el paciente ya le suena, ¿cierto? Ya eso es importante. O sea, no debemos dejar de hacer eso. Y lo otro, si nosotros en nuestras instituciones convertimos la remisión a rehabilitación cardíaca como uno de los indicadores de calidad de nuestra institución, ¿cierto? Porque sabemos que es una indicación clase 1A, y cuando salen los pacientes nosotros tenemos que conciliar la salida del paciente con la aspirina, con el betabloqueador, con el clopidogrel, etcétera. Deberíamos tenerlo también como un indicador obligatorio de calidad, automáticamente esa orden de rehabilitación cardíaca. Lo que pasa es que la orden tampoco se debe ir sola. Ahí es donde es importante que nosotros hablemos con el paciente, con la paciente desde su ingreso, ¿cierto? Desde su hospitalización, para que sepa que esa orden hay que tramitarla a la salida y la importancia de lo que va a encontrar. Y lo otro es trabajar la familia. Yo creo que
a todos nos pasa también, o sea, llegan los pacientes y con nuestros pacientes llegan divinas la esposa, la hija, la nieta, los acompañan mucho tiempo. A las mujeres no, porque las mujeres son las cuidadoras, ¿cierto? Entonces, tienen esa gran dificultad. Entonces, hay que trabajar mucho a los pacientes, a los familiares de nuestras pacientes y mostrarles también que todos se benefician, ¿no? Tú lo decías coloquialmente antes de empezar la charla, ¿qué haríamos sin las mujeres? Pero es verdad, o sea, la mujer es el centro donde está, muchas veces es cuidadora, entonces a todos nos conviene que las mujeres estén con su salud cardiovascular lo mejor posible. Entonces yo te diría que esas serían las estrategias porque nosotros lo vivimos, pero también podemos seguir trabajándolo de esa manera, sería como las estrategias a seguir. Y yo también creo, Claudia, que una de las cosas que también ha ayudado mucho es que ya hoy en día el tema de la rehabilitación cardíaca se habla a los estudiantes de diferentes carreras, enfermería, medicina, toda la área de la salud, desde temprano, en pregrado y posgrado. Entonces la gente puede tener una mayor visión y lo que decía Claudia ahora, es también la información que ya está recibiendo mayor número de mujeres que también pueden exigirle al cuerpo médico, mi mamá o yo tuve este problema, yo necesito ir a un programa de rehabilitación cardíaca porque me he enterado de esto. O sea, la misma mujer puede tomar el liderazgo. Si el médico no le ordena la rehabilitación cardíaca, la mujer ya con todas estas informaciones o alguna de las personas aquí presentes que nos han acompañado el día de hoy, si sabe de alguien, hablar con esa persona y decirle, hable con su médico tratante y háblele de la rehabilitación cardíaca que usted se puede beneficiar con eso y eso puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular de la mujer y disminuir morbilidad, mortalidad. O sea, estos eventos son muy buenos en ese sentido, que permite replicar directamente todas estas informaciones. Así es. Y el tema de los estudiantes es fundamental. Los estudiantes y la juventud es un motor impresionante y incluir todas estas informaciones dentro del currículum de medicina, de enfermería, es muy importante. Por ejemplo, en factores de riesgo, jamás a nosotros nos hablaron, había una cátedra que nos hablaba de actividad física, ni nos hablaba de tabaquismo, ni nada de esto. Todo esto debe quedar inmerso dentro de los currículums y debemos buscar las formas de que en los diferentes escenarios hagamos este tipo de educación y de información sobre este tipo de factores de riesgo también. Bueno, hay unas personas que han levantado la mano y otras que han hecho aquí directamente una pregunta en el chat. Yo voy a leer primero las preguntas y de pronto, si da tiempo, vemos la parte de que han levantado la mano. Hay una pregunta, doctora Claudia, que dice que el cigarrillo electrónico, en este concepto que usted da de que pueden causar daño, también entran los vapeadores. Sí, totalmente. O sea, todo lo que es de cigarrillo electrónico, el vapeo, las narguilas, todos esos entran en ese concepto. O sea, realmente los estudios no muestran. Fíjense que hay unos estudios que muestran que empezaron a utilizarlo y disminuyeron el consumo de cigarrillo, pero eso versus el tiempo no es sostenido y versus los riesgos en términos de sustancias cancerígenas y consumo de nicotina, entran los vapeadores también. Sí, señor. Otra pregunta que hacen es con relación al tiempo de la actividad física. Usted decía que eran más o menos 150 minutos a la semana, pero no le quedó muy claro a algunas personas cómo podía repartir ese tiempo. Listo, entonces uno lo puede repartir como quiera. 30 minutos, 3 por 5, sería 15, ¿cierto? 30 minutos diarios, 5 días a la semana, son 150. Yo le digo a los pacientes también, pues más no le va a hacer daño. Acuérdense que es entre 150 y si es para obesidad es más, etcétera, etcétera, hasta 300. Estamos muy bien. Entonces usted lo puede distribuir y decirle como sea, pero ahí está el secreto para hablar con nuestras pacientes. Depende de lo que hace nuestra paciente, nosotros le vamos a recomendar. Lo puede hacer dividido en el día, 15 y 15, puede hacer 45 minutos interdiarios durante, digamos, toda la semana hasta completarlos. Entonces, no hay, digamos, una única forma, pero que lo sumen la semana y que le sume esa cantidad de minutos muestra los beneficios ideales que estamos buscando. Pero como les digo también, empezar de a poquitos es importante. Listo, no estamos con los 150 minutos, pero es que si la persona hacía 0 y está haciendo 30 minutos, pues hay que hacer una fiesta, ¿cierto? Y motivarlos a seguir para los 60 minutos. ¿Y qué día? ¿Qué día de la semana es el día en que usted realmente no puede hacer ejercicio, no se compromete a hacerlo, ¿cierto? Pues por X o Y motivo. Pero esa, digamos, flexibilidad y ajuste individual con cada paciente es muy importante. Entonces, en resumen, como quede fácil,
También en el día se puede dividir y que vayamos sumando, y en la medida en que nos acerquemos a los 150, 200, 300 minutos, pues estamos logrando los beneficios ideales. Perfecto. Hay una pregunta que hace una licenciada en educación física y dice textualmente: en estilo de vida saludable, el ejercicio es uno de ellos. ¿Cómo ayudar a estas usuarias desde el ejercicio a la disminución del riesgo cardiovascular si desde el servicio médico nos dejan solas? Pues solo les recomiendan ejercicio y bajar de peso, pero no nos informan por escrito a los educadores físicos las pautas que debemos tener en ellos. Eso es algo, por eso yo al principio hablaba el ejemplo de lo del lavado de manos, ¿cierto? Porque los médicos decimos, bueno, los demás no entienden, pero fíjense que cuando vamos a vernos, pues nosotros tenemos cosas por mejorar, tenemos oportunidades inmensas por mejorar. Entonces la respuesta es sí. Yo creo que debemos ser conscientes que nos falta ser más precisos y ser más claros en que el ejercicio también se prescribe, y por eso yo mostraba el frasquito de las medicinas, se prescribe como un medicamento, y se prescribe no solo escribirlo, sino explicarlo también. Entonces esa es una tarea que tenemos que seguir haciendo, invitar a los médicos a que sientan, entiendan y se identifiquen con que esto también es ciencia, como dice el ejercicio también es medicina, ¿cierto? Y vayamos adquiriendo cada vez más y arraigándonos en que lo debemos prescribir y anotar, explicar para ayudar a los pacientes. Entonces estoy de acuerdo, claro, nos falta, tenemos oportunidades de mejora inmensas, pero todos estos escenarios, creo que parte del tema es motivar y hacernos caer en cuenta, de pronto yo no lo estoy haciendo, lo voy a hacer, o de pronto esto me parece muy interesante, vamos a transmitirlo en mi institución, etcétera, etcétera. Entonces, creo que serían como las estrategias, porque sí, ahí tenemos unas oportunidades de mejora inmensas. Pero yo creo también, doctora Claudia, que hay una cosa interesante, y usted lo dijo al principio, cuando estamos haciendo, y creo que fue la primera diapositiva que usted mostraba, estaba el paciente, también el entorno familiar, la parte esa. O sea, si está el paciente en el centro, también usted hablaba de la parte del programa de rehabilitación cardíaca con un manejo integral de los pacientes, donde está el paciente en el centro con su familia, pero alrededor puede estar el médico, el fisiatra, la fisioterapeuta, la nutricionista, psicólogo, que también es otro de los temas que también preguntan por acá, por el celular. Me acaban de hacer una pregunta con relación a la importancia de la asesoría psicológica en la mujer cuando tiene estos eventos, porque muchas veces las personas tienen eventos cardiovasculares debido a la parte psicológica. Entonces sabemos que es un equipo, y lo mismo que los educadores físicos, pero entonces quieren escuchar la asesoría. ¿Qué implicación tiene la asesoría de un psicólogo o un psiquiatra en caso necesario para la rehabilitación cardíaca? Me acaban de hacer la pregunta por el celular. Claro, es muy importante, y fíjense que cuando mirábamos esa recomendación de las guías, que es un equipo interdisciplinario, es porque los tiempos están cambiando. O sea, yo, digamos, como líder tengo a mi paciente enfrente, acaba de venir de un evento cardiovascular, por ejemplo, tiene todos sus factores de riesgo, tiene miedo, tiene la angustia, etcétera, etcétera. Yo lidero a esa paciente, yo le doy las pautas y las guías, digamos, iniciales sobre lo que hay que hacer y esto, pero tengo un equipo interdisciplinario que, mejor dicho, va a profundizar en cada uno de los aspectos y de los temas, y va a lograr que la paciente salga mucho más rápido y logre sus metas mucho más rápido. En tema de psicología y psiquiatría, supremamente importante, porque recordemos que la depresión es un factor pronóstico negativo para mala evolución de nuestras pacientes. Y cuando vemos factor de riesgo de depresión, es mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces, es supremamente importante, si tenemos la oportunidad de vincular a nuestra paciente con psicología o psiquiatría, claro, también hay que presentarle eso como una oportunidad inmensa para avanzar. O sea, somos un todo, y creo que eso también, el mundo está cambiando y nosotros tenemos que entender que todos los avances científicos de moléculas y todo esto no tienen sentido si no tienen el alcance del paciente. Y el alcance del paciente hoy no es el corazón ni el endotelio, sino es todo junto. O sea, es a partir del endotelio estamos hablando todo el entorno del paciente. Y si su tema psicológico no va bien, la evolución de los otros factores de riesgo tampoco va a ir de la mejor manera. Entonces, es muy importante, y si tenemos la oportunidad de darle ese beneficio a nuestros pacientes, es ideal.
Sí, indudablemente, porque el manejo de los pacientes, como dice alguno, es el manejo completamente integral. Todas las personas, de acuerdo al factor que predomine en el paciente de riesgo, entonces se dará prioridad a eso, pero todos los profesionales que trabajen están buscando el bienestar del paciente. Por eso la rehabilitación cardíaca, que es una pregunta que hacen aquí, y usted lo acaba de responder, es un manejo interdisciplinario y multidisciplinario. Todas las personas están buscando el bienestar del paciente, la familia, la parte laboral, que la persona regrese a su vida completamente normal, incluyendo la parte sexual, que es otra de las Exacto. preguntas que estaban haciendo acá directamente, me notaron, es qué opina de la parte sexual en las personas que han tenido un evento cardíaco. Bueno, voy a responder ese y antes quería contar una experiencia y algo muy importante de rehabilitación cardíaca que nos debe hacer reflexionar a nosotros. Si ustedes se fijan en los programas de rehabilitación cardíaca, los pacientes interactúan mucho entre ellos, o sea, ahí el punto común es la situación que vivieron y entonces comparten el que va más avanzado, entonces pueden ver que cómo mejora, entonces yo sí puedo, o el que está peor, entonces se comparan, no, pues yo estoy mejor, yo puedo. Y eso, finalmente, lo que nosotros hemos visto a través del tiempo y de las publicaciones y de los indicadores es que eso mejora también la parte psicológica del paciente. ¿Y por qué lo estoy mencionando ahorita? Porque es que si nosotros vemos eso, que es entre los pacientes, que hay esa mejoría psicológica y ese apoyo por esa interacción de que lo que están haciendo ellos es ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros médicos y nosotros del sector salud nos podemos poner en los zapatos de los pacientes, seguramente que nuestra interacción y nuestros resultados van a ser mucho mejores. Entonces, esa experiencia que vemos nosotros entre pacientes es como la que nosotros debemos reproducir también cuando nos dirigimos a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tema de la parte sexual, supremamente importantes después de un evento cardiovascular y depende de la complicación que hayan tenido, si estuvieron en cuidados intensivos, cuánto tiempo, intubación o no, o si fue algo muy rápido, pero siempre viene el interrogante cuándo reiniciar o el temor por reiniciar actividad sexual. Ojo, para las mujeres que han sido pacientes, pero también tengamos en cuenta y aprovechemos para hablar de la esposa o la compañera del paciente que tuvo la enfermedad cardiovascular, que también psicológicamente esa persona se va a afectar y también va a ser temerosa del asunto. Entonces, muy importante trabajar también y tenemos en rehabilitación cardíaca también formatos y encuestas para conocer cómo está la situación individual de cada uno de los pacientes frente a este tema. Entonces, muy importante tratarlo también. Muy bien. Aquí ya de las últimas preguntas, ya estamos casi que terminando. Un doctor de acá dice, Domingo, por favor, preguntar, ¿qué recomendaciones puede dar para evitar la no adherencia que, como es conocida, y ella lo mostró en promedio 50% en países europeos y mayor en nuestro medio? ¿Cómo motivar y no solo informar? En nuestro medio hemos probado que 50% de los pacientes que salen de un programa de rehabilitación cardíaca post-evento han recaído en sus factores de riesgo, que han mejorado durante el programa y es mayor en pacientes ambulatorios sin enfermedad. Entonces, sobre la parte de la adherencia. Sí, entonces era lo que mencionábamos. Acuérdense de esa diapositiva, cuando prescribimos, cuando inicia y cuando sigue. El tema con estos pacientes es un matrimonio de larga data. Nosotros no deberíamos dejar que el paciente terminara rehabilitación, termine en la sesión 36, en la 40, en la 60, en la que sea, y que ya se fuera. Nosotros deberíamos avanzar y acompañarlo y tener unas estrategias de seguimiento. Claro, no puede ser el médico que con todo lo que tiene que hacer, además se va a sentar a llamar al paciente, pero sí dentro de ese equipo interdisciplinario debe haber un procedimiento, un protocolo donde se destina a alguien o a más de una persona de ese equipo interdisciplinario como, rutinariamente para hacer unas llamadas de seguimiento a los pacientes y motivación. Y en el momento en que empiece a haber, digamos, alertas de que hay disminución de la adherencia para cualquiera de las recomendaciones farmacológicas o no farmacológicas, deberíamos estar alertando para atraer a consulta más tempranamente a ese paciente y hacerle otra vez una valoración motivacional. Entonces, ¿cómo disminuir esa disminución? Porque las estadísticas lo dicen y pues es que lo muestra el Euroaspire. Entonces, ¿cómo disminuir, cómo evitar que esos pacientes recaigan creando esas estrategias de seguimiento y acompañamiento?
y muy seguramente con unas propuestas, digamos, novedosas de que el paciente siga yendo a rehabilitación cardíaca, por ejemplo, una vez al mes, que lo sigamos llamando y para los talleres que hagamos, que ese seguimiento empieza a convertirse en un valor agregado de los programas de rehabilitación, que es lo que llamaríamos en la economía la postventa, ¿no? Entonces, el post-rehabilitación empieza a tener una importancia gigantesca y una necesidad, pues las cifras lo dicen. Entonces, estrategias como esas de seguimiento, acompañamiento y de pronto traerlo y cuando el paciente se da cuenta que se subió a la banda y ya no tuvo el mismo físico, ahí ya está el diagnóstico. Cuando se subió y se le disparó la frecuencia, ahí ya sabemos que el beta bloqueador no va. Entonces, esa forma diferente de acompañar al paciente, diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, creo que es una de las estrategias que nos estaría ayudando a disminuir esa no adherencia en el largo plazo para los pacientes. Y la otra, crear, o sea, que las recomendaciones sean reales, o sea, y que se puedan cumplir, o sea, no crear unas cosas tan estrictas en alimentación y esto que el paciente no lo pueda hacer por el resto de la vida. Creo que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Yo también le agregaría, doctora Claudia, que a estos pacientes que han estado en un programa de rehabilitación cardíaca, ya sea por prevención primaria, porque han querido mejorar su peso, controlar la diabetes, cambiando su estilo de vida, son personas que, así como se le dice al hipertenso, venga acá a una consulta cada tanto tiempo para ver cómo está su presión, sus medicaciones, a los pacientes que han tenido un cambio en el estilo de vida, sin algún evento, e incluso también los que han tenido eventos cardíacos, también debemos, como una especie de rutina, citarlos periódicamente de acuerdo a la condición de cada paciente. Venga a la consulta, vamos a hacer una teleconferencia, con una llamada, una videollamada con usted, a ver cómo se ha sentido, si sigue controlando su peso, cómo está su glicemia, etcétera. Pero que las personas sepan que la diabetes no se cura, sino que se controla. Lo mismo que los otras, si ha tenido un evento cardiovascular, el hecho de que haya mejorado su rehabilitación cardíaca no quiere decir que no le pueda repetir. Le puede repetir el evento, incluso puede ser más catastrófico si la persona modifica, no, deja de hacer lo que se le ha recomendado, medicaciones, estilo de vida, ejercicio, etcétera. O sea, nos toca tener una supervisión permanente y para eso pueden haber personas en los programas de rehabilitación cardíaca que se encarguen, ya sea por llamadas, ya sea por otro tipo de estrategias, para ayudar a las personas a hacer un buen seguimiento y que se mantengan adherentes al programa. Exacto, y lo otro es que ahora tenemos con todos estos mensajes automáticos y esto también mantener como una dinámica motivacional muy importante. Y recuerden que hay digamos, ahorita hay unos criterios predictores de no adherencia y en rehabilitación cardíaca ya hay unas encuestas que nos pueden predecir la no adherencia. Entonces, si nosotros aplicamos eso al principio, también tenemos como un arma, ¿cierto? Para adelantarnos y empezar a trabajar ese paciente de la mejor manera, sabiendo que tiene X o Y predictor. Entonces, eso también nos podría ayudar y bueno, toda esta tecnología también es una herramienta que debemos intentar, porque debemos intentar cosas nuevas y diferentes porque lo que tenemos no es suficiente. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Entonces debemos hacer más y debemos hacer mejor siempre. Bueno, ya cumplimos las 2 horas, doctora Claudia. No nos queda más, sino como lo han expresado muchos de los que nos han acompañado, agradecimientos, una excelente exposición, felicitaciones a la doctora por su brillante exposición. Yo le digo en nombre de todas las personas, doctora, fenomenal, excelente, una gran charla y una gran interacción con los pacientes. A las personas que nos han acompañado, yo les recuerdo que estas conferencias están siendo grabadas y esta grabación será publicada más o menos 2 semanas. Los que ya estuvieron el mes pasado pueden buscar por internet Teleeducación, Aulas Abiertas, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y entonces en esa página van a encontrar directamente, en Aulas Abiertas, van a encontrar las grabaciones de estas conferencias, las que se hizo el mes pasado con el doctor Sergio Ortiz y esta la doctora Claudia. Eso más o menos demora 10 días, 2 semanas más o menos para ser colocada ahí directamente en esa plataforma de Aulas Abiertas y directamente un folder que aparece una carpetica que dice rehabilitación cardíaca. Ahí van a encontrar todas las conferencias. Estas que hemos realizado, e incluso vamos a ver si podemos colocarlas el año pasado también, porque esto es para todo el mundo. En nombre de la Universidad de Antioquia, en nombre de la IPS Universitaria, doctora Claudia, y de todos los asistentes, muchas gracias por este regalo
que por fin pudimos hacerle a la comunidad. Muchas gracias. A ti y a todos los presentes, muchísimas gracias de todo corazón y bueno, hasta la próxima.